principal es básicamente la misma. Lo que cambia es que al final, cuando tengamos la posibilidad de conversar con nuestro invitado, vamos a poder hacerle consultas y presentarle casos más cercanos a las áreas que a ustedes les interesan. Les pedimos que a nuestros socios que nos están viendo a través del Zoom, que nos puedan hacer llegar sus preguntas a través del chat, y yo voy a ir juntándolas para poder transmitírselas a nuestro invitado al final de la presentación. Sin más, y para no demorar el inicio de esta charla, les quiero presentar a nuestro invitado. Como ustedes saben, nos acompaña esta mañana el destacado abogado penalista don Sergio Huidobro Martínez. Él es abogado penalista de larga trayectoria, profesor de Derecho Penal, y se ha especializado en estas materias y nos ha acompañado acá en la Cámara desde el año 2009, Sergio, si no me equivoco, cuando se dictó la primera ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hemos venido trabajando con él en el desarrollo de estas normativas. La idea de hoy entonces es que tengamos una presentación preliminar de todo lo que implica esta nueva normativa. Al final de la presentación también vamos a conversar sobre los modelos de prevención del delito y las matrices de riesgo, que son la herramienta fundamental para poder hacer frente a esta nueva norma. Y al final de la presentación entonces abrir la conversación para que nuestro invitado pueda resolver sus consultas. Sin más, dejo con ustedes a don Sergio Huidobro. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, Sergio. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por venir. Espero entonces en los minutos que vienen poder darles una noción sobre los temas principales que trae esta ley, que ha causado con justa razón, creo yo, tanta preocupación en el mundo empresarial. Y, como decía Gonzalo, también, además de las preguntas que podamos ver al final, voy a intentar ir durante la presentación dando algunos ejemplos relativos a los temas que vayan apareciendo en las láminas. Entonces, como ustedes ven aquí, nombro dos leyes, la 21.595, que es la Ley de Delitos Económicos, que se publicó en agosto de este año y que es la que ha generado toda esta hecatombe en el mundo empresarial y en general de las personas jurídicas, y después precisamente la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, que resulta en gran parte modificada por esta Ley de Delitos Económicos. Y esto intentando orientarlo al área de las empresas de suministros en las cuales participan ustedes. El orden de la presentación, los temas son esos: antecedentes de la ley, objetivos que se tuvieron en vista, cuál es el contenido en general, algunas críticas que se le han hecho o que vemos hasta ahora, y en esta parte que es la más práctica, yo creo, sobre la que más podemos quizás explayarnos después, que son algunos efectos o consejos que nosotros nos atrevemos a dar a las empresas. Desde el punto de vista de los antecedentes, lo primero que hay que decir o recordar es que esta es la ley más importante que se ha dictado desde que existe el Código Penal chileno, que es del año 1874. Esta es por lejos la ley más grande que se ha dictado para modificar a nuestro Código Penal. Nuestro Código Penal, siendo ese año, como ustedes supondrán, ha sufrido numerosas modificaciones a lo largo del tiempo, pero esta es sin duda la más grande que se le ha hecho. Y esta ley lo que hace es reorganizar los delitos económicos, porque si bien la mayoría de ellos estaban ya en el Código Penal, hay varios otros que andaban dando vueltas en otras leyes, y lo mismo ocurría con los delitos contra el medio ambiente, y esta ley lo que hace es tratar de traerlos todos al Código Penal y meterlos ahí para que estén mejor organizados y para que sea más fácil saber cuáles son las conductas que se sancionan. Dentro de los objetivos que se mencionaron y que aparecen en la discusión de la ley, están fundamentalmente, por una parte, sistematizar los delitos llamados de cuello y corbata, los delitos económicos, y que Chile se ponga al día en las legislaciones penales, económicas y medioambientales. También hacer frente, y ahora vamos a tener una gran prueba de esto a raíz del caso de los audios que estamos conociéndonos, ¿verdad?, hacer frente a la sensación de impunidad que existe en la ciudadanía en general frente a las pocas sanciones que tienen los delitos económicos, la casi impunidad, podríamos decir, que han tenido históricamente en Chile los delitos económicos, y eso es cosa de ir a las cárceles. Yo como profesor de Derecho Penal muchas veces he llevado a mis alumnos a las cárceles de Santiago, y lo que más les llama la atención, con justa razón, es que es pura gente humilde, no ven a nadie. Entonces a uno le dicen: profesor, ¿pero qué pasa? ¿La gente con plata no comete delitos? No, por supuesto que los comete. Bueno, pero ¿por qué no hay nadie acá?
no sé, parece que en Chile la cárcel en Chile históricamente ha sido para gente de situación socioeconómica más baja. Y eso es algo que esta ley entonces intenta revertir y siempre también, por ejemplo, echando mano o llamando la atención respecto a las famosas clases de ética que tuvimos como sanción en uno de los casos más grandes que hemos conocido en estos últimos años, ¿verdad? También como objetivo, inhibir, por supuesto, los comportamientos delictuales por parte de las personas que ocupan cargos de relevancia en las empresas. Y finalmente también se estableció como objetivo reforzar los modelos de prevención de delito en el interior de las empresas para que estos modelos efectivamente sirvan para poder eximir a la empresa de responsabilidad penal en el caso de que se cometa en el interior de ella algún delito de estos que vamos a revisar. En cuanto al contenido de la ley, aquí voy a dar las ideas principales porque la verdad es que es una ley muy larga, entonces es imposible en una hora ver todo lo que contiene, pero creo que esto refleja las cuestiones más relevantes. En primer lugar, decir que esta ley lo que hace es crear un estatuto especial, un estatuto más severo para los cerca de 230 delitos, 240, hay algunos que calculan que son 250, depende de la forma en que uno los cuente, delitos económicos que se menciona en esta ley. Para ese grupo de delitos económicos, entonces, se establece un estatuto más grave, más duro que para el resto de los delitos que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, desde los delitos contra la vida hasta los delitos contra la integridad corporal o la libertad, en fin, no dice esta ley para los delitos económicos, van a haber una serie de reglas especiales que son más duras que las que tenemos para el resto de los delitos de nuestro ordenamiento jurídico. También esta ley crea algunos delitos nuevos que no estaban. La gran mayoría de los delitos la verdad es que sí estaban, pero no obstante eso crea algunos delitos nuevos. Por ejemplo, en lo que les pueda interesar a ustedes, creo yo, por lo que me ha tocado ver hasta ahora, este artículo que se incorporó en la Ley de Sociedades Anónimas, el artículo 134, que habla de acuerdos abusivos en los directorios de sociedades anónimas, que no generen un beneficio para la sociedad y que puedan ser perjudiciales para los accionistas minoritarios. Ese es un delito que ya está causando mucha preocupación y están apareciendo un montón de informes en derecho y opiniones legales respecto a en qué casos podría darse ese tipo de situaciones y se está teniendo cuidado o temor de que sea un delito que se preste mucho para no quiero decir, no es extorsión, pero sí como mecanismo de presión para negociar temas que en estricto rigor son temas de carácter societario, de carácter comercial, y que ahora con este nuevo delito hay mucho temor que ese tipo de conflictos, que siempre han sido de carácter, insisto, societario, se lleven al ámbito penal, muchas veces sabiendo que no hay delito, pero si logro meter una querella, ya produzco una presión que es muy fuerte y que me va a permitir probablemente entonces llegar a una negociación a la cual no tendría opción si es que no tuviera este nuevo delito. La explotación laboral y habitacional, establecida especialmente a raíz de toda la inmigración que hemos tenido en Chile y como se ha constatado entonces que más allá de las críticas que uno puede hacerle a esta inmigración quizás descontrolada que hemos tenido, pero lo cierto es que también se ha prestado para muchos abusos respecto a estas personas en cuanto a arrendamiento de lugares para vivir o condiciones laborales, en fin, esto entonces un delito nuevo que sanciona este tipo de conductas. Fraudes con tarjetas de crédito que no teníamos hasta ahora y que son buenos porque se actualiza a la realidad de cómo han ido evolucionando estos delitos con tarjetas, especialmente gracias a cómo han avanzado las tecnologías. También esta ley modifica algunos delitos. Por ejemplo, modifica el delito de estafa, cosa que para los abogados que litigamos en temas penales es buena porque teníamos una definición de la estafa que era súper antigua, que no calzaba con las nuevas realidades. También se modifican delitos concursales, que también puede ser interesante para ustedes, de la ley de mercado de valores, en que ahora se amplía, como dice la lámina aquí, a los directores, gerentes administrativos, ejecutivos principales, el universo de sujetos activos del delito de entrega de información falsa al mercado. Antes de esta ley, este delito estaba más bien restringido a los auditores, a los contadores, a los peritos. Con esta ley se modifica y se dice, mire, a partir de ahora, estas personas también pueden cometer este delito de entrega de información falsa al mercado y la verdad es que la ley
de mercado de valores tiene varias conductas que se consideran como de entrega de información falsa. Regula, por supuesto, delitos medioambientales que están pendientes, también en atención a cómo ha ido evolucionando el tema del medio ambiente, el calentamiento global, etcétera, que ha ido generando entonces que conductas que antiguamente no eran constitutivas de delito, bueno, ahora sí pasan a ser constitutivas de delito y son delitos económicos que tienen entonces un estatuto más duro. Amplía los delitos base de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, a eso me voy a referir más adelante porque es uno de los puntos más importantes de esta ley, la cantidad de delitos por los cuales ahora pueden responder las personas jurídicas. Extiende también la cantidad de personas jurídicas que pueden ser penalmente responsables, también lo voy a tratar un poco más adelante, y también establece deberes de prevención más intensos, más fuertes para las personas jurídicas. También lo vamos a ver, y lo bueno de esto último es que, claro, si bien exige ahora mayores deberes de prevención, pero al mismo tiempo la ley dice expresamente que un modelo de prevención de delitos que sea bueno permite eximir de responsabilidad penal a la empresa. Esto es otro de los grandes temas de esta ley, lo que les comentaba al principio, de cambiar lo que teníamos hasta ahora y que desde ahora en adelante entonces las sanciones penales por delitos económicos conlleven cárcel efectiva. A eso apunta la ley por donde se la mire. La ley quiere que los delitos económicos ahora se sancionen con cárcel efectiva, es decir, que no se puedan cumplir a través de penas sustitutivas, que son las que se cumplen en libertad, sino que se cumplan privados de libertad. Y lo mismo hace con los delitos contra el medio ambiente. También la ley dice que hay 4 categorías de delitos económicos y establece, más adelante ven una lámina respecto a eso, y esta es una presentación que además va a quedar para todos ustedes disponible, por lo tanto el detalle después lo pueden revisar si les interesa con más tranquilidad. Y lo que hace acá es decir, mire, hay 4 categorías de delito económico, por lo tanto el delito que se cometa hay que revisar si es que cae dentro de alguna de estas 4 categorías. Porque si es que cae dentro de algunas 4 categorías, bueno, se transforma en delito económico. Y si se transforma en delito económico, le hacemos aplicable todas estas reglas especiales más severas. Y finalmente, lo que hace esta ley también es modificar muchas otras leyes. No modifica solo el Código Penal, sino que modifica, como antes les comentaba, la ley de sociedades anónimas, la ley de mercado de valores, la ley 3500 de las AFP, la ley de protección al consumidor. En fin, hay varias leyes que resultan modificadas por esta legislación. Y establece también la ley que no es aplicable a las micro y a las pequeñas empresas, y ahí están las definiciones que otorga esta ley 20.416 sobre cuándo o en base a qué ingresos anuales una sociedad o una empresa puede considerarse micro o pequeña. La verdad es que son montos bastante bajos, por lo tanto yo tengo la sensación de que a las empresas de ustedes claramente lo más probable es que no caigan dentro de estas categorías y por lo tanto sí les sean aplicables esta legislación. Aquí aparecen cuáles son estas 4 categorías. La primera categoría, dice la ley, va a estar compuesta por aquellos delitos que en cualquier circunstancia va a ser considerado delito económico. Es decir, aquí no hay ningún análisis especial que hacer. Si se comete un delito contra el mercado de valores, si se comete un delito bancario, si se comete el delito de colusión, negociación incompatible, en fin, hay un listado, y yo este listado también me lo está recordando Gonzalo, se los voy a hacer llegar, el listado de los cuales son los delitos de primera categoría, de segunda categoría, de tercera categoría, porque la ley los menciona en una forma técnica que es muy difícil saber a qué se está refiriendo. Entonces nosotros ya hicimos ese trabajo de hacer el listado completo, se los vamos a hacer llegar. Pero en esta primera categoría, entonces, los delitos que estén en este listado siempre van a ser considerados delitos económicos. En la segunda categoría van a estar aquellos delitos que van a ser considerados como económicos en la medida que se cumpla alguna de las 2 condiciones que señala ahí la ley. ¿Cuáles son esas 2 condiciones? Que en el delito haya participado alguna persona en una posición o función dentro de una persona jurídica o, en segundo lugar, que el delito haya generado algún beneficio a la persona jurídica. Si se cumple cualquiera de esas 2 condiciones, bueno, los delitos que están en este listado pasan a ser delitos económicos de segunda categoría. Y acá se pueden mencionar los delitos tributarios, los delitos aduaneros, el delito de ley 3500 de AFP, los delitos informáticos que aparecieron el año pasado en nuestra legislación. Este que también es otro que claramente está generando mucha preocupación en las empresas.
que dice relación con los accidentes laborales. Yo no tengo claro si en los giros de ustedes habrán esos riesgos, pero si los existieran, lo que teníamos hasta antes de esta ley es que cuando se producía un accidente laboral, lo que venía a continuación era la demanda laboral de indemnización de perjuicios, más las multas que aplican distintos organismos, la Seremi de Salud, la Dirección del Trabajo, si era un accidente eléctrico, la SEC, en fin. Ahora con esto se abre otro escenario, que es el escenario penal, porque la ley dice, mire, si el accidente se produce por una infracción a los deberes de cuidado que tenga el empleador, bueno, eso es un cuasi delito. La diferencia entre los delitos y los cuasi delitos es que los delitos requieren dolo, requieren intención de realizar la conducta. Los cuasi delitos, en cambio, significa que hay solamente culpa, negligencia, falta de cuidado, imprudencia, son los conceptos. Y la regla general en el derecho penal es que la culpa no se sancione penalmente. Muy excepcionalmente el legislador en algunos casos dice, mire, en estos casos sí se sanciona la culpa. Bueno, esta es una de las excepciones. Si es que el accidente se acredita que se cometió por faltas de la empresa a los deberes de cuidado, entonces se considera que es un cuasi delito, tiene sanción penal. Claro, los cuasi delitos tienen sanciones penales más bajas que los delitos, porque el legislador entiende que cometer algo con dolo, con intención, es menos grave que cometerlo con culpa, pero así todo nos lleva al ámbito penal. Y esto entonces creemos que lamentablemente es probable que genere una industria de colegas que estén ahora repartiendo tarjetas, ¿no es cierto?, desde el chofer que va manejando la ambulancia, donde va el accidentado, diciéndole, oiga, estimado, ahora, aparte de la demanda laboral, puede presentar usted una querella criminal, entonces eso le va a permitir ir a litigar al escenario penal, que sabemos que es un escenario, ¿no es verdad?, que causa mucho más preocupación porque está en riesgo ahora la libertad. Y esperamos también que los tribunales criminales, penales, interpreten correctamente esta frase, porque cuando dice que tiene que haber una infracción a los deberes de cuidado, esperamos que los tribunales criminales sepan interpretar correctamente esa frase y que haya cuasi delito o se pueda sancionar cuasi delito cuando efectivamente se constate que la empresa debió haber tomado ciertas medidas y no las tomó porque no le importó. Pero eso está por verse. Aquí están también en esta segunda categoría todos los delitos contra el medio ambiente, a los cuales también me voy a referir con un poquito más de detenimiento porque son una parte muy importante de esta nueva legislación, los delitos contra el medio ambiente. En la tercera categoría estarán, dice la ley, aquellos que van a ser considerados económicos cuando el delito sea cometido por un funcionario público, pero en ese delito además haya participado alguna persona de una persona jurídica, o cuando ese delito, cometido por el funcionario público, le genere algún beneficio a la empresa. Si se dan esos requisitos, bueno, estamos frente a un delito de primera categoría. Y acá tenemos, por ejemplo, la malversación de caudales públicos, pero el que más me importa, porque el que más suele verse, es el de cohecho, el soborno. De hecho, es lo que estamos viendo en el caso Audios, ¿no es verdad? Sobornos, cohechos. Y acá es donde hay que tener entonces especial cuidado, creo yo, en el sentido de capacitar muy bien a la gente de nuestras empresas y a los terceros que presten servicios para nuestras empresas, porque como vamos a ver, eso también puede gatillar la responsabilidad penal hacia la empresa, en el sentido de que no pueden, por ningún motivo, ni siquiera ofrecer algo a un funcionario público, porque el delito de soborno o cohecho se sanciona penalmente desde que se hace el ofrecimiento. No es necesario que el empleado público cumpla con lo que se le está pidiendo, no. Desde que se acredita que se le hizo la oferta, que se le hizo la solicitud, ya está consumado el delito de cohecho. Y acá entonces, por lo que me ha tocado ver a mí, a lo largo de estos años, hay veces en que ciertos empleados de las empresas, porque no saben bien estas cosas y creen que porque son amigos del funcionario público les pasan plata o los invitan, qué sé yo, a cambio de que el funcionario público, no sé, les saque más rápido un permiso,
le otorgue un permiso que no debiera otorgarle, en fin. Bueno, esos casos son ahora, siguen siendo delitos de cohecho, pero ahora pasan a tener la categoría de delito económico con estas normas entonces más graves. Por lo tanto, ahí yo creo que hay un temazo y que se resuelve en gran parte, creo, a través de capacitaciones, de buenas capacitaciones. Y finalmente, en la cuarta categoría, en que están los delitos de lavado de activos y y receptación, cuando cualquiera de estos dos delitos tenga como delito base a un delito económico. Y cuando digo delito base, significa que estos dos delitos, para poder configurarse, requieren que previamente se haya cometido otro delito. En el lavado de activos, narcotráfico o cualquier delito que haya generado ingresos que posteriormente se lavan, ¿no es verdad? Se meten al sistema financiero de una forma aparentemente lícita. Bueno, si es que este lavado de activos tuvo como delito base a un delito económico, el delito de lavado de activos también se transforma en delito económico. Y lo mismo ocurre con la receptación. La receptación que consiste fundamentalmente, ¿no es verdad?, en comercializar, comprar cosas que tengan un origen ilícito en un robo, en una estafa, etcétera, en materiales de construcción. También me tocó un par de veces oír empresas que compraban materiales de construcción a precios que sabían que estaban muy por bajo el precio de mercado y tenían serias sospechas de que pudieran ser robados o tener algún otro origen de carácter ilícito y miraban para el lado nomás y compraban. Ahora, mucho cuidado porque eso va a ser considerado también delito económico y va a conllevar todo este tema que estamos conversando. Acá les voy a dejar, no me voy a detener ahora en cada uno de estos ejemplos, pero traté de poner varios ejemplos de delitos económicos. Voy a mencionar un par. Por ejemplo, el que les comentaba antes de entrega de información falsa al mercado, del artículo 59 de la Ley de Mercado de Valores. Este es un delito que, la pena que tiene establecida en la ley es una que va de los 3 años y un día a los 10 años. Ahora bien, si es que en este delito participara alguien que tenga alguna posición jerárquica superior en una empresa, directores, gerentes, etc. Bueno, eso va a ser considerado como una agravante muy calificada por esta ley y va a significar que esta pena de 3 años y un día no se pueda aplicar en su parte de abajo y va a tener que partir la pena en los 5 años y un día, de ahí para arriba. Y si después ocurre que hay otra agravante más, como pongo en el ejemplo, que podría ser que el hecho haya afectado el suministro de bienes de primera necesidad o consumo masivo, la pena va a subir aún más, porque irá ahora desde los mismos 5 años, pero ya no va a ser hasta los 10, sino que va a poder llegar hasta los 15. Así juega esta ley con las penas. Y esto sin considerar que todos los delitos económicos, además de una pena privativa de libertad, siempre el delito económico, lo dice esta ley, va a llevar una pena de multa, una pena de inhabilitación y una pena de comiso. O sea, más allá de la pena privativa de libertad, vienen todas estas que, por regla general, en el resto de los delitos de nuestro ordenamiento jurídico eso no ocurre. La regla general en los delitos normales es que tenga una pena privativa de libertad. A veces, en algunos delitos, el Código Penal dice, mire, privativa de libertad o multa, pena privativa de libertad o inhabilitación. O a veces pone privativa de libertad y multa, privativa de libertad y inhabilitación. Pero nunca había hecho esto de que para todo delito pusiera todas las penas. Acá sí lo hace. El decreto ley de libre competencia, todo lo que tenga relación con las colusiones, también los mismos efectos. Aumentan las penas, sobre todo si es que en los delitos participan personas de la empresa que tengan una posición jerárquica importante. Aquí hay otro de la ley de sociedades anónimas que también es nuevo. Este también está generando mucha preocupación. Dice que se sanciona ahora a los directores, gerentes, administradores o ejecutivos principales de una sociedad anónima que en la memoria, en los balances y en información de ese tipo que tenga que ser entregada a los socios, a la administración, etcétera, y que deban reflejar la situación legal, económica y financiera de la sociedad, dieren o aprobaren dar información falsa
sobre aspectos relevantes para conocer el patrimonio y la situación financiera jurídica de la sociedad. Antes de entrar al tema de las penas, me detengo aquí en este ejemplo porque hasta antes de esta ley, este delito también sancionaba solamente a los peritos, a los auditores y a alguien más, no me acuerdo en este minuto. Pero ahora cambia y dice, no, ¿sabe qué? Por este delito sanciono a estas personas. Y entre medio aparece que la Comisión para el Mercado Financiero dicta esta norma de carácter general número 461, que algunos ya la podrán haber visto, ¿no es verdad? Y que establece nuevos requisitos que tienen que tener las memorias que se entregan por las sociedades. Y resulta que de las memorias antiguas, que eran como unos libros muy bonitos, bien empastados, con mucha fotografía, etc., ahora las memorias pasan a tener una exigencia técnica tan grande que a mí ya me ha tocado ver varias empresas que sus servicios consisten en hacerle las memorias a otras empresas para poder cumplir con todas estas nuevas exigencias y no incurrir en este delito de dar o aprobar dar información falsa, porque también esto se va a prestar para discutir, bueno, pero ¿qué es lo que es información falsa? Si yo estoy dando una información que no estoy seguro si es 100% correcta, pero, o 100%, o puede haber algo que no esté perfecto y entrego esa información, ¿se va a considerar que estoy dando información falsa? Bueno, ¿y cuándo se comete el delito? ¿Cuando el directorio toma el acuerdo en la sesión de directorio o cuando ese acuerdo se ejecuta? ¿Qué pasa si que entre medio hay una retractación del acuerdo? Son todos temas que están apareciendo en la discusión y que está generando que muchos directorios entonces ahora, antes de tomar decisiones que antes tomaban en forma mucho más libre o más relajada, ahora están diciendo, no, momento, antes de tomar esta decisión yo necesito una opinión legal de un abogado penalista que me diga que esta cuestión no es delito porque yo no puedo arriesgarme. Y está también generando entonces más trabas en la adopción de acuerdos y en el camino de las sociedades, de las empresas, cosa que en este minuto en Chile, ¿no es cierto?, pareciera que, chuta, ya como está la situación económica en general, si a esto le metemos que ahora los directorios de las empresas van a estar mucho más asustados y no se van a atrever a tomar decisiones o cada decisión la van a tener que consultar, esperar una opinión legal, en fin, todo se va haciendo más difícil, pareciera, ¿no es verdad? Y bueno, ahí nuevamente en la parte de abajo de este ejemplo va la forma en que la pena aumenta si es que en este delito participa efectivamente alguna persona que tenga este tipo de jerarquía. Lo mismo después con la negociación incompatible que se había incorporado hace unos 4 años atrás aproximadamente a nuestra legislación. También la pena aumenta si es que participa en ese delito alguien que tenga una jerarquía en la empresa. Aquí algunos ejemplos ahora de delitos de segunda categoría, los que dicen relación con las cotizaciones previsionales, por ejemplo, de informar sueldos más bajos para así pagar menos cotizaciones previsionales, ahora ya empiezan a ser constitutivos de delitos económicos de segunda categoría. Los accidentes del trabajo, que antes mencionaba, también son de segunda categoría. Acá están un ejemplo de delito contra el medio ambiente, en que los delitos contra el medio ambiente son un temazo en esta ley. Pues viene un título completamente nuevo que se incorpora en el Código Penal. Y acá hay, por ejemplo, este ejemplo de este artículo que dice: el que sin haber sometido su actividad a un estudio de impacto ambiental, a sabiendas de estar obligado a ello, vierta sustancias contaminantes en aguas marítimas o continentales. Acá, en este caso, la pena va de los 3 años y un día a los 5 años, y si es que participa alguien con una posición importante en la empresa, la pena esta se va a poder aplicar desde los 4 años hacia arriba, y si hay otra agravante, la pena aumenta ahora de los 5 años y un día a los 10 años, que son todas penas que se cumplen sí o sí con cárcel. Hay cero posibilidad, cuando son penas de los 5 años para arriba, hay cero posibilidad de conseguirse una pena sustitutiva con lo que dice la nueva ley. Y si la pena es de menos de 5 años, las posibilidades de obtener una sustitutiva son mucho más difíciles, es mucho más difícil que si fuera cualquier otro delito que tenga una pena de 3 años. Y bueno, finalmente, ejemplo de delito de cuarta categoría, el cohecho, que les mencionaba antes. Ahí están varios, si
situaciones de posibles cohecho o soborno a funcionarios públicos. Y acá reiterar solamente de no olvidarse nunca que este es un delito que sanciona a las dos partes. Sanciona al que ofrece y al que recibe, ya sea que el que ofrezca sea un particular y el que recibe sea un funcionario público o al revés. Es un delito que sanciona a las dos partes. Y es un delito que, reitero o insisto, perdón, lo majadero, que se sanciona desde que se hizo la solicitud o se aceptó el ofrecimiento, antes incluso de que se realice la conducta propiamente tal o la conducta que se quiere tener. Y hoy día, acreditar cohechos, lo vimos con el caso Audios. Hoy día todo se graba. Con los celulares uno puede grabar todas las reuniones, las fotografías, los videos. Hoy día estamos controlados por todos lados. En los juicios que me toca ver a mí a veces de accidentes del tránsito o de peleas, hoy día hay cámaras en todas partes, queda todo registrado. Por lo tanto, el caso del cohecho también es muy fácil o es mucho más fácil hoy en día acreditar un cohecho. El cibercrimen de la PDI recupera todos los WhatsApps, recupera todos los correos electrónicos, aunque uno los haya borrado, los correos electrónicos, aunque se borren de la bandeja de eliminados del computador, el cibercrimen los recupera con los WhatsApps también. Aunque uno los borre, se recuperan. Me tocó ver alguna vez una película en que llegaba el cibercrimen a una empresa a incautar, y los tipos desesperadamente abrían las ventanas y tiraban los computadores, empezaban a tirar los computadores por el 20º piso para abajo. Entonces al final el fiscal del Ministerio Público decía, ¿sabe qué? Además de los delitos que los estamos constatando igual, le vamos a poner otro delito más, que es la obstrucción a la justicia, por haber arrojado los computadores. Entonces ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado en este tipo de delitos, sobre todo de cohecho. En materia de delitos contra el medio ambiente, que es un tema, como he dicho, muy, muy importante, muy relevante en esta ley, ocurre que hasta ahora los delitos contra el medio ambiente estaban dispergados en muchas legislaciones distintas. Bueno, esta ley los toma todos, los saca de esas leyes y los mete todos en el Código Penal, en un título especial, donde además incorpora conductas que antiguamente no eran constitutivas de delito y que ahora sí lo son. Y se intenta proteger todos los ámbitos o todos los aspectos del medio ambiente: aire, aguas, tierras, humedales, glaciares, parques nacionales, monumentos naturales, en fin. Ocurre que acá hay otra excepción, en el sentido que en los delitos contra el medio ambiente también muchos de estos delitos se sancionan incluso cuando en vez de haber dolo hay culpa. Por lo tanto, muchos delitos contra el medio ambiente también se sancionan como cuasi delitos, que digo que es algo excepcional porque la regla general en materia penal es que la culpa no se sancione. Pero en el caso de los delitos contra el medio ambiente, la culpa en muchos de estos delitos sí se sanciona. Y es más fácil acreditar culpa que acreditar dolo. En ambos casos es lo que nos pasa en el derecho penal. En los tribunales, en los juicios penales, tenemos que demostrar o acreditar frente a un juez qué es lo que la persona estaba pensando cuando cometía el delito. Y uno dice, pero ¿cómo voy a acreditar? ¿Cómo puedo probar lo que la persona, cuál fue la intención de la persona? Si es algo que está en la mente. Bueno, los juicios penales se tratan de eso y se puede acreditar. En base a testigos, en base a correos electrónicos, WhatsApps, en fin, uno logra demostrar cuál fue la intención de la persona que está siendo juzgada. Y bueno, puede ser que no se logre acreditar dolo, pero en estos delitos basta con acreditar culpa. Es decir, el estándar probatorio es más bajo. Y aumentan entonces las posibilidades de sanción penal por temas contra el medio ambiente. Y ahí mi recomendación es, yo se los voy a mandar después, pero pegarle una leída para ver el detalle de cuáles son ahora los delitos contra el medio ambiente. Yo no saco nada con leérselos acá, se alargaría mucho y no son difíciles de entender, pero es bueno pegarle una mirada para tener una primera aproximación a saber en qué casos se podría cometer un delito o un cuasi delito contra el medio ambiente. Y lo otro que ha ocurrido acá es que se ha criticado bastante que hay varios de estos delitos contra el medio ambiente en que la conducta no ha quedado adecuadamente establecida. Porque algunos de estos delitos tienen frases tales como que el delito tenga una extensión espacial de relevancia o que tenga efectos prolongados en el tiempo. Ese tipo de frases a los que nos dedicamos al derecho penal no nos gustan, porque son frases
en que no queda claramente determinada cuál es la conducta. Y cuando no está claramente determinada la conducta, quedamos a la discrecionalidad de los fiscales y de los jueces. Y los fiscales y los jueces, por muy buenas intenciones que puedan tener, no son especialistas en temas medioambientales. Los jueces penales no son los jueces del tribunal ambiental, que entienden mucho más los temas ambientales. No, estos son jueces penales o fiscales que ven todo tipo de delitos. Por lo tanto, frente a este tipo de frases, se produce el riesgo de que ellos interpreten en una forma que no sea la correcta y eso produce inseguridad jurídica. Y a los abogados, sobre todo a los abogados penalistas, no nos gusta la inseguridad jurídica porque cuando yo tengo que atender a un cliente me dice, oye, pero ¿qué posibilidades tengo de que esto sea constitutivo de delito? Es fome tener que decirle, oye, es que no sé cómo lo va a interpretar el juez, porque además todavía no tenemos sentencia, no tenemos, y tampoco tenemos doctrina, todavía no se ha escrito mucho sobre estos temas, entonces estamos súper en el aire. Y la forma en que la ley realiza esta sistematización de los delitos contra el medio ambiente es en esas dos líneas, una protección que es directa, a través de la cual establece cuáles son los delitos de contaminación y cuáles son los delitos de grave daño ambiental, esos son los artículos en que están contenidos, después establece algunas reglas generales y también hace una protección de carácter indirecto al medio ambiente, que es especialmente a través de unas modificaciones que le hizo a la ley del medio ambiente, donde se establecieron especialmente delitos de falsificación, presentar documentos falsos para obtener permisos ambientales, para lograr aprobar proyectos o fraccionar proyectos para lograr la aprobación que no se habría obtenido si es que el proyecto se hubiera presentado en forma completa. Ese tipo de conductas quedaron sancionadas a través de esa ley. En materia de penas, ¿qué pasa con esta ley? El diagnóstico es el que ya vimos, ¿no es verdad? Teníamos delitos económicos en Chile que no tenían pena de cárcel, que no distinguía entre delitos de grandes casos con casos más chicos, no distinguía tampoco nuestra ley según si quien participaba en el delito económico tenía una posición importante en la empresa o era alguien de mucho más abajo. Bueno, ese diagnóstico se intenta entonces corregir. En segundo lugar, la ley dice que todos los delitos económicos conllevan pena privativa de libertad, más multa, más inhabilitaciones y prohibiciones para cargos públicos, para cargos gerenciales, que pueden llegar hasta los 10 años, para contratar con el Estado, que puede llegar a ser inhabilitación o prohibición perpetua, extinguiendo los contratos que pueden estar vigentes. Son penas, además, que no pueden ser sustituidas, y además todo delito conlleva el comiso de las ganancias. Esto, como les contaba hace unos minutos atrás, es algo absolutamente nuevo, inédito, porque no hay ningún otro delito en nuestro ordenamiento jurídico que sancione con todos estos tipos de penas a la conducta sancionada. Acá tenemos privativa de libertad, multa, inhabilitaciones, comiso. 4 penas para cada delito. También en materia de penas, ya lo hemos dicho, establece la responsabilidad especial de los que tengan el control de la empresa, dueños, directores, gerentes especialmente. Y las penas son de cumplimiento efectivo, es decir, se intenta que sean con cárcel. Eso es sí o sí. También en materia de penas, esta ley establece un sistema especial para determinar la pena, es decir, tiene sus propias agravantes y atenuantes para saber cuál es la pena que va a haber que aplicar en concreto. Establece normas especiales en materia de sustitución de penas. En ese aspecto, en el recuadro siguiente, en lo que dice penas sustitutivas, esta ley dice que no existe, por ejemplo, para los delitos económicos, la pena sustitutiva de libertad vigilada. La libertad vigilada, nosotros la usamos mucho. Cuando algún cliente nuestro es condenado en algún delito, una de las penas sustitutivas que con mayor frecuencia logramos obtener los abogados es la libertad vigilada, es decir, que la persona pueda cumplir la pena en libertad, reuniéndose una vez al mes con un delegado, el delegado informa al tribunal una vez cada 2 meses, después vamos a una audiencia en el tribunal con el cliente, con el delegado, conversamos sobre cómo se está llevando el cumplimiento de la pena en libertad, en fin, eso acá desaparece. Después, por ejemplo, en las otras penas sustitutivas que se mantienen en esta ley, que son la revisión condicional y la reclusión parcial en el domicilio o en un establecimiento especial, esas formas
sustitutivas de cumplir una pena privativa de libertad, en esta ley son mucho más difíciles de obtener. Es decir, si comete un delito de homicidio, por ejemplo, con dolo, tengo más posibilidades de obtener una remisión condicional o una reclusión parcial que si cometo un delito económico. Y por eso, una de las principales críticas es que esta ley, por muy bien intencionada que haya sido, pero se le pasa la mano un poco en lo que dice en relación con las penas. Se produce una desproporción con el resto de las penas del ordenamiento jurídico, porque siempre a nivel mundial se ha entendido que la vida es más importante que el patrimonio. Por lo tanto, un delito contra la vida o contra la integridad corporal o incluso contra la libertad o la indemnidad sexual, violaciones, abusos sexuales, son delitos que históricamente a nivel internacional han tenido sanciones más altas que los delitos contra el patrimonio. Acá, en cambio, resulta que no. Acá, a partir de ahora, los delitos económicos contra el patrimonio, desde el punto de vista proporcional, tienen penas más altas que el resto de los delitos del ordenamiento jurídico. Sí, por lo menos contempla esta ley la posibilidad de que si alguien colabora eficazmente pueda aspirar a una atenuación en la pena y en algunos casos incluso a una exención de pena. Pero la colaboración eficaz es bien exigente. La ley dice que tienen que otorgarse antecedentes que permitan acreditar que se ha cometido un delito o que permitan acreditar quienes participaron en el delito. Y eso es algo difícil de poder otorgar y, bueno, si se consiguiera, si el fiscal y el juez consideraran que la colaboración que se ha prestado sí logra llegar a esos objetivos, uno podría configurar entonces la atenuante y quizás incluso la eximente de colaboración eficaz. En materia de comiso, el comiso significa que cuando se comete un delito uno se puede apropiar o el Estado se queda con los beneficios económicos que haya generado el delito. Acá las particularidades son, en primer lugar, que todo delito económico lleva al comiso, pero hay algunas cuestiones que son más especiales aún. Por ejemplo, que la ley diga que aunque se dicte una sentencia absolutoria en un juicio penal, igual se van a decomisar los efectos del delito. Y uno al principio decía, bueno, pero ¿cómo? A ver, si se dicta una sentencia absolutoria significa que la persona es inocente. ¿Por qué si la persona es inocente le van a decomisar las ganancias del delito? Y la ley ahí aclara y dice, mire, no es en todo caso, sino que en casos tales como que la persona que está siendo juzgada se muera durante el juicio. Si la persona se muere, evidentemente no va a poder ser condenada ella penalmente, pero sí, no obstante haberse muerto, se acreditó que el delito se había cometido, bueno, entonces en ese caso, vengan para acá todos los bienes del delito, aunque la persona se haya muerto. O si la persona se escapó del país, la gente muchas veces cuando está siendo enjuiciada penalmente se arranca de Chile esperando que pasen los años necesarios para después poder alegar la prescripción. Y mediante la prescripción uno no puede ser sancionado. Bueno, en ese tipo de casos la ley también dice, si es que alguien se arranca y por lo tanto es declarado rebelde en un juicio, esa es la palabra que se utiliza en los juicios, alguien es declarado rebelde cuando no se le puede encontrar. Bueno, en ese tipo de casos, si es que el delito está acreditado, también se van a decomisar los bienes. Y en caso de que los bienes ya hayan llegado a manos de terceros que no tengan relación con el delito, por ejemplo, herederos, tuvimos noticia en Chile de un par de casos en los cuales se estaban investigando delitos y entre medio de las personas que eran investigadas murieron y los bienes pasaron a los herederos y después se logró acreditar, se estableció que se había cometido el delito, pero los bienes no se pudieron recuperar porque ya habían pasado a mano de los herederos. Y los herederos decían, oiga, pero si no tuve nada que ver con el delito, por lo tanto no me venga a pedir a mí los bienes. Bueno, esta ley dice que en este tipo de casos esos bienes sí se van a poder ir a decomisar a los herederos, porque lo que no se acepta al principio es el de que no puede haber enriquecimiento ilícito. Yo no me puedo enriquecer a través de una herencia si es que los bienes que me llegan en esa herencia tienen un origen ilícito. Pareciera ser, creo yo, un correcto principio. En materia de multas, que también todo delito económico lleva multa, la idea que hay acá es que hasta ahora las multas por los delitos en Chile eran multas irrisoriamente bajas para los delitos en general del Código Penal. Y eso es algo que acá también se intenta revertir. Se dice, mira, acá nos interesa que esta cuestión duela
no solamente desde el punto de vista de la privación de libertad, sino que además pegue en el patrimonio. Y por lo tanto, vamos a establecer multas significativas. Y estas multas entonces son establecidas en base a dos criterios. En base a la gravedad del delito, mientras la pena privativa de libertad sea más alta es la multa, y viceversa. Y así, por ejemplo, un delito que tenga una pena de presidio mayor en su grado medio va a tener 201 a 250 días multas. Y así sucesivamente, mientras más alta la pena privativa de libertad, más alta la multa y viceversa. Ese es un criterio, la gravedad de la pena. Y el segundo criterio dice relación con los ingresos de la persona condenada. Y para esos efectos la ley dice, mire, hay que ver cuánto fue el ingreso promedio diario de la persona durante el año anterior a que haya comenzado la persecución penal. Y bueno, ahí entonces se va a tratar de establecer cuánto ganó la persona en ese año. Y hoy en día, con toda la tecnología que hay, es cada vez más fácil lograr pesquisar cuáles fueron los ingresos de la persona por todo tipo de origen. Y en base a eso entonces se va a establecer, se va a decir, mire ya, durante este año el ingreso promedio diario de esta persona fue de X, qué sé yo, 500.000 pesos diarios. Bueno, si tiene una pena de 250 días multa, esos 500.000 pesos se van a multiplicar por 250. Y la ley le dice al juez, ¿sabe, señor juez? Si después de hecho este análisis, usted considera que este valor del día multa es muy bajo en proporción al patrimonio que tiene esta persona, yo le permito a usted, señor juez, que el día multa me lo calcule por el doble del valor. Y haciendo esos ejercicios llegamos a que la multa máxima que se podría aplicar a una persona natural, una persona de carne y hueso, hoy en día bordea los 47 millones de dólares. 47 millones de dólares. Y a una persona jurídica, 156 millones de dólares, y en el caso que la persona jurídica en ese juicio sea condenada por más de un delito, por eso hablamos ahí de concurso, cuando nosotros decimos concurso de delitos, queremos decir más de un delito, en ese caso la multa puede llegar a 221 millones de dólares. Fíjense que en este último, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, hasta antes de esta ley, establecía como multa máxima aplicar a una persona jurídica algo cercano a los 23 millones de dólares. Ahora pasamos a los 222 millones de dólares. O sea, el aumento es tremendo. Y en lo que dice relación con la persona natural, también. Quizás hay personas con mucho patrimonio que multas de ese tipo tampoco puede ser que le hagan mayor preocupación, pero ya van siendo las menos. En materia, este es otro gran tema que creo que a ustedes también les debería interesar mucho, así que voy a tratar de ser súper claro y espero didáctico también. En lo que dice relación con la responsabilidad penal de las empresas, de las personas jurídicas. No, perdón, me equivoqué. Estoy hablando todavía de circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal. Todavía no llego a la responsabilidad penal de las empresas. En materia de modificatorias de la responsabilidad penal, lo que dice esta ley es, señores, atenuantes y agravantes, las típicas del Código Penal, aquí no corren. Esta ley tiene sus propias atenuantes y agravantes para los delitos económicos. En materia de atenuantes, por ejemplo, que el condenado haya actuado en interés de personas necesitadas o que haya actuado bajo presión al estar dentro de una organización. En materia de agravantes, la que ya hemos nombrado varias veces, que el que participó en el delito haya tenido una posición jerárquica importante en la empresa, director, gerente, ejecutivo, alto ejecutivo. O cuando el delito haya afectado a personas que pertenecen a un grupo vulnerable. Pero deja, por ejemplo, afuera a la irreprochable conducta anterior. Entonces hay mucha gente que está diciendo, oiga, pero esto es una evidente infracción al principio de igualdad ante la ley. ¿Por qué un delito económico no tiene el atenuante de la irreprochable conducta anterior y sí la tienen los otros delitos? ¿Qué es lo que hace que en estos delitos esta atenuante no sea posible? Y bueno, ahí tenemos un gran tema que probablemente va a terminar en que los abogados vayamos al Tribunal Constitucional a pedirle que declare que esta norma es inconstitucional.
pero es algo que está por verse. Crea también, como decía antes, la atenuante de la cooperación eficaz. Y ahora sí voy a este tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, o me enfoco especialmente en esto, porque claramente es uno de los puntos más importantes de esta ley. Y lo primero que hace esta ley es decir, mire señores, desde ahora en adelante las personas jurídicas, las empresas van a responder penalmente por todos los delitos económicos. Y esto fíjense que es tremendo porque la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, como decía Gonzalo cuando me presentó, es una ley que se dictó en Chile el año 2009, cuando Chile estaba intentando ingresar a la OCDE. Y en ese momento se dijo, a partir de ahora, se dijo, las personas jurídicas van a responder también penalmente. Hasta ese momento solamente las personas de carne y hueso podíamos tener responsabilidad penal, porque responsabilidad penal siempre ha dicho relación con las sanciones de pena, desde la pena de muerte que teníamos antes, o penas privativas de libertad, que son tipos de penas que no son concebibles, ¿no es verdad?, respecto a una persona jurídica. Sin embargo, esta ley dice, mire, desde ahora en adelante las personas jurídicas sí tienen responsabilidad penal y claro, no las podemos matar, pero sí las podemos disolver. No las podemos encerrar en la cárcel, pero sí le podemos, qué sé yo, prohibir celebrar contratos con el Estado, prohibir recibir beneficios, aplicarles multas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, pasa a existir a partir de ahora una responsabilidad penal para las personas jurídicas y en ese momento se dijo que iban a ser solo 3 delitos, que eran el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el cohecho o soborno a funcionarios públicos, nacionales o extranjeros. Bueno, eso el año 2009. En ese momento las empresas, la verdad es que no le prestaron mucha atención. A mí me tocó hacer, en esa época ya empezar a hacer clases sobre esta ley y mucha gente que llegaba de las empresas como alumnos nos miraban y nos decían ya, relájate, esta cuestión nadie la va a pescar, no, ya, ok, más adelante lo vemos. Pero a poco andar se incorporó el delito de receptación y después se incorporaron ya varios delitos que eran relevantes. La administración desleal, que era un delito que no existía en Chile, que se incorporó el año 2018-2019, el soborno entre privados, ahora no a un funcionario público, sino que entre privados, la negociación incompatible, la apropiación indebida. Y después esto siguió aumentando. Se metieron los delitos de la ley de pesca, la contaminación de aguas. Ahí ya varias empresas dijeron, chuta, yo podría estar contaminando aguas. Después se metieron los delitos de hurtos o robos de madera, a propósito de todo el tema que tenemos en el sur de Chile, ¿no es verdad? Después se metieron los delitos de trata de personas, a propósito de la migración ilegal que estábamos teniendo. El año pasado se incorporaron los delitos informáticos. Nosotros en Chile teníamos una ley de delitos informáticos que era del año 93. Es decir, señalaba como delitos informáticos unas conductas que eran antiquísimas. Bueno, el año pasado se dictó en Chile una ley de delitos informáticos que estableció 8 delitos informáticos absolutamente actuales y se incorporaron al catálogo de los delitos por los cuales respondía también penalmente una empresa. Y por lo tanto, en nuestra experiencia ya cada vez más empresas empezaron a decir, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo, ya no puedo estar tan en el aire. Y empezaron entonces a llamar abogados o auditores, en fin, a distintos tipos de prestadores de servicios que hicieran modelos de prevención de delitos. Esta ley dice, mire, todos los delitos de esta ley generan responsabilidad penal para las empresas, aunque no sean delitos económicos. Es decir, un delito, qué sé yo, tributario, que según veíamos es un delito de segunda categoría, que para poder ser delito económico tiene que haber participado alguien de una empresa o haberle generado un beneficio a la empresa. Esta ley dice, mire, me da lo mismo si un delito tributario tiene o no tiene esas características para ser considerado delito económico. Para mí es un delito que sí puede generar responsabilidad penal para la empresa. Por lo tanto, la empresa tiene que hacerse cargo de prevenirlo. Ahora bien, agrega la ley, afortunadamente, señor persona jurídica le dice, usted tampoco en su modelo de prevención de delitos no tiene que hacerse cargo de prevenir los 230 o los 250 delitos, porque el legislador afortunadamente entiende que si cada empresa, imagínense las más chicas o las medianas, tienen que hacerse cargo de prevenir 240 o 250 delitos, las empresas con justa razón levantan la mano y dicen, oye, pero es que no me pueden pedir algo así, pues si me piden gestionar en el día a día 250 delitos, ¿en qué minuto hago mi negocio? Tengo que sacar a toda mi gente para dedicarla a prevenir delitos en vez de hacer mi negocio. Tengo que bajar la cortina e irme. Yo no puedo funcionar así. Bueno, afortunadamente esta ley sí dice, mire,
señor persona jurídica, usted tiene que encargarse de gestionar en su modelo de prevención de delitos solamente aquellos delitos que se puedan cometer dentro de su giro y de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a su capacidad económica. Y eso a los abogados entonces nos permite el día de mañana ir a donde las empresas, o cuando uno está haciendo este trabajo, que las primeras reuniones de modelo de prevención del delito sea una reunión en la cual yo me siente con el gerente general, con los directores, y vayamos revisando el catálogo. Y vayamos diciendo, ya, este delito lo dejamos dentro, pero este delito en cambio no tiene nada que ver con nuestro giro, no se puede cometer en nuestra empresa, así que lo dejamos fuera. Y levantamos un acta en que se deja constancia de cuáles delitos fueron seleccionados para el modelo de prevención y cuáles delitos, en cambio, fueron dejados fuera. Y dejamos algún tipo de argumentación. Estos delitos los dejamos fuera porque estimamos que no pueden ser cometidos en el giro de nuestra empresa o porque de acuerdo al tamaño de nuestra empresa la verdad es que es imposible gestionar algo de este tipo, en fin. Pero todo ese trabajo, la recomendación es que el día de mañana vaya quedando como en actas, que se vaya dejando registro. Porque todas esas actas, todos esos registros son lo que uno después en los juicios usa como prueba. Esa trazabilidad es la que al abogado el día de mañana, si la empresa se llega a ver inserta en un juicio de este tipo, esa es la información que el abogado defensor va a llevarle al fiscal y al juez y le va a decir, oiga juez, pero mire, este es el trabajo que hicimos nosotros. O sea, nosotros este delito, si es que no lo teníamos contemplado en nuestro modelo, no es porque nos dio lata. Acá está la razón por la cual no lo contemplamos y nos basamos en lo que dice la ley, pero aquí está el acta. Entonces, eso hay que irlo haciendo, hay que irlo guardando. Aumenta también esta ley el tipo de personas jurídicas que pueden tener responsabilidad penal. Antiguamente se hablaba solamente de las personas jurídicas de derecho privado y las empresas del Estado. Ahora se agregan las empresas públicas creadas por ley, las sociedades y las universidades del Estado, los partidos políticos, las personas jurídicas religiosas de derecho público. En fin, se agranda el tipo de personas jurídicas que pueden tener responsabilidad penal. Después también esta ley aumenta los deberes de prevención por parte de las empresas. Dice expresamente que la empresa puede ser sancionada si es que el delito se ha perpetrado, favorecido o facilitado por la falta de la implementación efectiva de un modelo adecuado de prevención. Cuando dice falta de implementación efectiva, también me detengo acá en algo de carácter práctico. Los modelos de prevención de delitos no basta con que estén puestos en un código de ética y conducta, no basta con que la empresa tenga un manual de prevención de delitos, no basta con que la empresa tenga varias políticas de relación con funcionarios públicos, políticas de regalos, atenciones o donaciones, políticas de compras y proveedores, políticas de finanzas corporativas. Eso no es suficiente. Yo si el día de mañana, defendiendo a una empresa, llego con todos esos documentos donde el fiscal le digo, mire señor fiscal, esta empresa tiene un excelente modelo de prevención del delito, mire qué lindo los códigos, mire qué lindo. Acá le traigo también las actas en que dice que la persona recibió el código de ética y conducta. Acá hay otra acta en que dice que la persona recibió el manual de prevención del delito. Por lo tanto, esta empresa tiene un modelo de prevención del delito. Eso al fiscal y al juez le importa prácticamente nada. Lo que hace el fiscal en la práctica es que cita a declarar. Y cita a declarar desde los directores, pasando por toda la gente para abajo. Y a cada persona le va diciendo, estimado, cuénteme, ¿en su empresa hay un encargado de prevención del delito? ¿O hay un oficial de cumplimiento? Sí, creo que hay. A ver, ¿quién es? Tal persona. ¿Y qué es lo que ha hecho esa persona? ¿De qué forma esta persona le ha explicado a ustedes cuál es el modelo de prevención de delito de la empresa? Una vez tuvimos una capacitación. A ver, ¿de qué se trató la capacitación? Ya, ¿y qué otras capacitaciones ha tenido? Ese tipo de preguntas son las que hace el fiscal el día de mañana. Y cuando cita al encargado, le dice, a ver, señor encargado de prevención del delito, cuénteme, muéstrame cuál es el presupuesto que le aprobó a usted la empresa para este año, para el año pasado. ¿Qué es lo que hizo con esa plata? ¿Invirtió en capacitaciones, invirtió en herramientas tecnológicas para prevenir delitos? ¿Usted en sus funciones tiene la capacidad para tomar decisiones o está a lo que le diga el gerente general? Que eso es lo que pasó en el caso Corpesca. En el caso Corpesca, en que además de las sanciones penales a las personas naturales, senador Orpiz y otras personas, ¿no es verdad?, finalmente se fue por la empresa, se fue a perseguir penalmente a la empresa, a Corpesca. Esto recordemos que eran boletas ideológicamente falsas, cosas de ese tipo, cohechos,
sobornos también. Y el tribunal en su sentencia dijo expresamente: señor Escorpesca, su modelo de prevención del delito que usted me ha traído para intentar que yo no la sancione es malo. Y es malo fundamentalmente porque el encargado de prevención del delito no tenía la jerarquía que tiene que tener un encargado de prevención del delito. En Corpesca, el gerente general hacía y deshacía con el encargado de prevención del delito. Pasaba por encima de él, no le daba importancia, no le oía los consejos. Por lo tanto, ese encargado de prevención del delito no tiene el perfil que la ley exige, por lo tanto, su modelo de prevención no sirve. Su modelo de prevención no sirve y entonces la sanciono. Hay casos en los que podría ocurrir que el tribunal diga: ¿sabe qué? Su modelo de prevención no es tan bueno, pero sí, está más o menos, por lo tanto, si bien no le voy a eximir de responsabilidad penal, pero sí se la voy a rebajar, una atenuante. Ya han habido casos, también siempre lo comento, en Estados Unidos, en los cuales los tribunales han dicho a las empresas: ¿sabe qué, estimado? Su modelo de prevención de delito es tan malo que yo lo considero como un intento de engaño hacia mí. Y por lo tanto se lo voy a considerar como una agravante de responsabilidad penal. Así, eso ha pasado en Estados Unidos. No sabemos si eventualmente el día de mañana puede llegar a pasar en Chile, pero a lo que voy con todos estos comentarios es que de lo que se trata es de que el modelo de prevención del delito sea un modelo que, entre comillas, esté vivo. Esa es la frase que siempre se usa, que esté vivo, y que esté vivo significa que haya una persona o más personas que estén encargadas de este tema en las empresas y que lo gestionen en el día a día. Que vayan haciendo capacitaciones, que vayan viendo la matriz de riesgos y vayan aplicando los controles que la matriz dice que hay que aplicar para ir rebajando los riesgos, porque todo eso es lo que uno el día de mañana en un juicio le tiene que demostrar al fiscal. Yo al fiscal le tengo que decir: mira, señor fiscal, esta es la matriz de riesgos penales de la empresa el día 1. Esta es la matriz del día 20, esta es la matriz del mes número 6, esta es la matriz del mes número 9. Fíjese usted, señor fiscal, cómo esta matriz ha ido evolucionando. Eso significa que se está aplicando, y que se esté aplicando significa entonces que el modelo está vivo. ¿Okay? Eso es lo que se exige y lo que es necesario. Entonces, perdón que me detenga tanto en esto, pero es que no basta con hacer el modelo. Ese es el puntapié inicial. Hay que hacer un modelo. Pero una vez hecho, hay que aplicarlo. Yo no saco nada, insisto, con mostrarle al fiscal que lo tengo hecho. El fiscal, además de eso, me dice: ya, pero demuéstreme que esta cuestión se usa. Porque si yo le demuestro que se usa, y si el día de mañana se comete un delito en la empresa, pero resulta que la persona que cometió el delito logró burlar los controles, de eso sí hay muchas sentencias, sobre todo afuera, que dicen: ¿sabe qué? La persona de la empresa efectivamente cometió el delito, pero está demostrado que la persona logró burlar los controles que tenía el modelo de prevención. Y sobre eso ya la verdad es que no se le puede exigir más a la empresa, por lo tanto, aunque se haya cometido el delito, la empresa queda exenta de responsabilidad penal, porque se demostró que la persona logró burlar los controles. Pero habían controles, y eran buenos controles. Lo que pasa es que así todo, la persona logró burlarlos. Bueno, en ese caso, el modelo de prevención igualmente puede ser considerado bueno y eximir de pena a la persona jurídica, no obstante que sí se le aplique la pena a la persona natural, ¿verdad? Ya no es necesario que el delito le genere un beneficio económico a la empresa. Ahora la ley dice: mire, para generar responsabilidad penal, aunque el delito no le genere un beneficio económico a la empresa, igualmente sí le puede generar responsabilidad penal. Esto fue una modificación que logró introducirse gracias a que el Ministerio Público levantó la mano y dijo: oiga, ¿sabe que a nosotros en los juicios nos está costando mucho acreditar que el delito le generó un beneficio económico a la empresa y no podemos condenar porque ese requisito es muy alto? Bueno, los legisladores lo acogieron: ya, ok, eliminado este requisito, ya no es necesario que el delito genere un beneficio económico a la empresa. Ahora bien, si el delito le genera un perjuicio a la empresa, en ese caso sí que la empresa no puede ser sancionada. Pero si el delito no le genera un beneficio económico, sí puede ser sancionada. ¿Para qué decir? Si es que sí le produce un beneficio económico, ahí con mayor razón. Y el modelo, como hemos dicho ya varias veces, actúa como eximente de responsabilidad penal. Esto ahora la ley lo dice expresamente. La ley antes no lo decía en esta forma tan clara. Ahora sí lo dice. El modelo de prevención sí funciona como eximente de responsabilidad penal para la empresa. Esto es un temazo que es súper preocupante, creo yo, y del cual hay que hacerse cargo con harto cuidado. Cómo se amplían ahora las personas naturales que le pueden generar o gatillar la responsabilidad penal a la empresa. Porque hasta antes de esta ley,
para que se le gatillara la responsabilidad penal a la empresa, era necesario que la persona natural que hubiera cometido el delito, recordemos que los delitos siempre tienen que ser cometidos por una persona natural, ¿verdad? Pero antes la ley decía, mire, para que una persona natural que comete un delito le gatille por ese delito la responsabilidad penal a la empresa, es necesario que esa persona natural tenga un cargo o función de jerarquía importante en la empresa. O que lo haya cometido alguien que esté inmediatamente debajo de esa persona. Ahora la ley dice, no, ya no soy tan exigente. Ahora, cualquier persona que ocupa un cargo o una función en la empresa puede gatillarle la responsabilidad penal. Pero más que eso, cualquier persona que le preste servicios a una persona jurídica, gestionando, dice, asuntos suyos frente a terceros, abogados, auditores, arquitectos, en fin, lo que se les ocurra, con o sin representación. Es decir, aunque esa persona no tenga un mandato por escritura pública, un poder, sino que gestione asuntos de la empresa frente a terceros, bueno, si esa persona comete alguno de estos delitos, ¡pop!, le gatilla la responsabilidad penal a la empresa. Y va otro paso más allá aún. Dice, mire, si una persona natural prestando este tipo de servicios que hemos mencionado en los dos primeros cuadros, le está prestando sus servicios a otra persona jurídica. Pero resulta que esta otra persona jurídica está relacionada con la de más arriba, ya sea porque esta otra persona jurídica no tiene autonomía operativa, sino que depende de la de arriba, o porque la de arriba tiene participación en esta sociedad de abajo. Bueno, si una persona natural que funciona en esta persona jurídica de abajo, o una persona natural que le presta servicios a esta persona jurídica de abajo, gestionando asuntos de esta persona jurídica frente a terceros, comete un delito, le gatilla la responsabilidad penal no solamente a esta persona jurídica de abajo, sino que ¡pac!, también para la de arriba. Entonces ayer o anteayer escuchaba en una charla que se hablaba, por ejemplo, de los incendios forestales en el sur, en que se ha perseguido mucho a las eléctricas. Y se decía, bueno, pero es que resulta que las eléctricas, para el trabajo de despodamiento de los árboles que están cerca de las líneas de transmisión, ese trabajo no lo hacen ellas, sino que subcontratan a otras empresas. Y resulta entonces que hay un trabajador, un operario de una empresa subcontratista mucho más chica, que es el tipo que no podó bien. Y por ese no buen podamiento, el calor genera un chispazo que le llega al cable, el cable lo transmite y se genera el incendio forestal. Bueno, con este tipo de eslabones, se decía en un seminario, este tipo de casos van a ser el tipo de casos en los cuales se va a buscar sancionar a la eléctrica, en este caso. No solamente al tipo que no hizo la pega que tenía que hacer o que la hizo mal, sino que a la persona jurídica, a la empresa subcontratista que tiene contratada a este señor, pero también a la eléctrica que contrató a esta subcontratista. Porque se dice, mire, acá usted no puede desligar sus responsabilidades. Usted, eléctrica, está recibiendo unos ingresos por este servicio, pero resulta que usted subcontrató a alguien que tenía que hacer algo que era de su responsabilidad. Y bueno, si hay este tipo de relaciones, en virtud de esta ley, aparentemente entonces podría responder la empresaria. Y eso ustedes lo pueden extrapolar a sus empresas, ¿no es verdad? A quienes ustedes subcontratan y lo que hacen las personas naturales que trabajan para esas empresas a las cuales ustedes subcontratan. Entonces ahí hay un temazo en el modelo de prevención del delito. ¿Cómo lo hacemos para prevenir este tipo de situaciones? ¿Qué medidas de control ponemos en la matriz de riesgos? Y bueno, ahí empieza la creatividad y claramente se pueden poner mecanismos de control, que son los que el día de mañana se van a evaluar en los juicios. Aumenta y amplía las agravantes. Antes era agravante de responsabilidad penal de una empresa que hubiera cometido un delito del mismo tipo 5 años antes del nuevo delito. Ahora este plazo se extiende a 10 años antes del nuevo delito. Modifica sanciones. Antes se hablaba de disolución o cancelación, ahora se habla de extinción de la persona jurídica. Son cuestiones bien técnicas que no vale la pena señalar acá, pero significa que la persona jurídica baja su cortina. Se agrega la supervisión de la persona jurídica. El juez penal puede nombrar a un supervisor, ya sea durante el juicio o después en la condena. Y este supervisor
va a ser una persona que se va a hacer cargo del modelo de prevención del delito de la empresa durante el tiempo que diga el juez. Una persona que en ese ámbito va a ser amo y señor dentro de la empresa, en el ámbito de la prevención de delitos. La ley dice que ya no tiene por qué haber un solo encargado de prevención de delitos, sino que pueden haber varias personas que estén a cargo. Eso parece que es correcto, porque como son tantos ahora los delitos, que haya una sola persona responsable de prevenir todo, la ley dice, no, ¿sabe qué? Usted puede tener a varias personas. Entonces lo que se está viendo que están haciendo las empresas es que tienen un encargado, que es como la cabeza, pero este encargado se apoya en los gerentes, por ejemplo, de las distintas áreas. Y a todos estos gerentes le entrega funciones en materia de lo que dice relación con la prevención de los delitos. Y así se arma un equipo que está a cargo en el día a día de gestionar estos temas, cosa que es buena porque permite que estos temas vayan permeando hacia abajo, y es lo que permite demostrar el día de mañana que el modelo de prevención efectivamente se aplicaba. Críticas, y con esto ya voy terminando. La primera gran crítica es que se ha creado un derecho penal especialmente duro para los delitos económicos. Eso es algo indiscutible. Ahí ponemos un ejemplo en que un fraude de mediana cuantía, hoy en día, con la ley que teníamos hasta ahora, jamás significaría pena de cárcel, salvo que la persona hubiera sido reincidente o hubiera tenido algún otro tipo de agravante. Con la nueva ley, en cambio, si es que en un delito, en un fraude de mediana cuantía interviene o participa una persona que tenga un puesto o jerarquía importante, socio, director, gerente, ejecutivo principal, bueno, eso significa una agravante de responsabilidad y va a significar cárcel sí o sí. Esto, perdón, también me tengo un minuto acá, generó que al principio mucha gente dijera, oye, es que entonces la nueva ley dice que si es que en la empresa se comete un delito, yo por el solo hecho de ser gerente o ser director me voy preso. Me voy preso yo porque se comete un delito en la empresa, no puede ser, voy a tener que renunciar al directorio, ya no quiero ser más gerente, en fin. No, eso no es así. Lo que dice la ley es que si una persona de estas características, socio, director, gerente, participa activamente en el delito, así lo dice la ley, bueno, en ese caso, para esa persona se le va a aplicar una agravante en la pena, se le va a aumentar la pena. Pero no significa eso que si se comete un delito en la empresa automáticamente tenga que ser sancionado el director, el gerente. No, eso es cero posibilidad. Para sancionar al director, al gerente, es necesario acreditar que ese director, que ese gerente participó activamente en el delito. Desde ese punto de vista se mantienen, no se vulneran las reglas normales, tradicionales del derecho penal. Pero claro, si tengo alguna de esas categorías, tengo que tener especial cuidado con no participar activamente en un delito, o en el caso de los delitos que se pueden cometer con culpa, bueno, tener mucho cuidado entonces con esas situaciones. Y este tema de este tipo de penas tan altas van a significar que probablemente los fiscales del Ministerio Público, en la primera audiencia que se realiza en un juicio penal, que es la audiencia de formalización de la investigación, que es una audiencia súper preliminar en un procedimiento penal, porque es la audiencia en la cual se le comunica a una persona que está siendo investigada por un delito, y claro, se pueden discutir ahí medidas cautelares, que las cautelares dicen relación con la persona o con los bienes de la persona, los embargos, la prohibición de celebrar actos de contrato, y cuando dicen relación con la persona, las medidas cautelares son la firma mensual, el arraigo, el señalamiento de un domicilio, pero la medida cautelar personal más gravosa de todas es la prisión preventiva. La prisión preventiva, que significa irse para adentro mientras el juicio se está desarrollando. Bueno, con delitos que tienen penas tan altas como esto, uno de los requisitos para poder pedir una prisión preventiva es que el delito tenga una pena alta. Y estos delitos todos tienen penas altas, sobre todo con estas agravantes. Por lo tanto, lo que creemos que va a ocurrir es que los fiscales o los abogados querellantes, en la primera audiencia, en esta audiencia de formalización, van a llegar pidiendo que se decrete la prisión preventiva al imputado. Y si el juez la decreta, bueno, podría ocurrir, muchas veces ocurre, que una persona que ha estado en prisión preventiva, después sale la sentencia y la sentencia es absolutoria. Y tenemos una persona que estuvo privada de libertad en un juicio en el que se declaró que era inocente. Y esa privación de libertad, en Chile al menos, no la devuelve nadie. Hay por ahí un artículo en la Constitución actual que permite alegar o pedir algún tipo de indemnización al Estado, pero en la práctica no existe. Por lo tanto, prisiones preventivas en delitos económicos, me temo que van a aumentar considerablemente, y en muchos de esos casos van a terminar siendo prisiones preventivas injustas.
Después, como crítica también, se genera o se quiso generar la sensación de que con esta ley se está atacando a los grandes grupos económicos, a los dueños del capital, a las personas más ricas de la sociedad, pero lo cierto es que si uno revisa bien la ley, no, los que están siendo más duramente afectados por esta ley son los cargos gerenciales en las empresas o los directorios, que muchas veces no son precisamente los dueños o las personas más ricas a las cuales se decía que se quería apuntar con esta legislación. Tercera crítica, las atenuantes son sumamente restringidas. Hay mucho menos atenuantes que las que hay en el Código Penal. Por de pronto, la que te decía antes, la irreprochable conducta anterior, que es la típica atenuante que usamos en todos los juicios penales, acá no la vamos a poder usar porque no existe. Vamos a tener que ir al Tribunal Constitucional a decir, señor, esta cuestión es inconstitucional, hay que cambiarla. Estas súper agravantes, lo de la posición, la que hemos hablado tantas veces, de esta posición en la empresa, o cuando, por ejemplo, el hecho haya afectado a individuos que pertenecen a un grupo vulnerable. Este tipo de agravantes van a generar cárcel automáticamente sin ninguna posibilidad de pedir pena sustitutiva. En el 5 y en el 6 hay una crítica a la vaguedad o a la falta de precisión con que están descritos no solamente delitos contra el medio ambiente, sino que también otros tipos de delitos y que, como decía durante la presentación, van a generar una discrecionalidad por los fiscales y por los jueces. Entonces, vamos a entrar en un terreno en que no vamos a saber, por lo menos en esta etapa inicial de esta ley, cómo van a resolver o cómo van a interpretar estos señores estos delitos contra el medio ambiente o estos delitos económicos, porque hay varios que, como les digo, la tipificación no está tan precisa. Entonces, tenemos el temor que ocurra lo que ha ocurrido con el delito de administración desleal, que se incorporó en el ordenamiento jurídico hace unos 4 años atrás, y que si bien era un delito que los abogados penalistas echábamos mucho de menos, que no teníamos, pero la verdad es que se ha prestado también para presionar en muchos temas que son en estricto rigor, no son temas penales, sino que son temas societarios. A través del delito de administración desleal se logran llevar al ámbito penal y con eso presionar para lograr negociaciones que no se habrían logrado si no se tuviera la herramienta penal. Creemos que con varios de los delitos nuevos también va a pasar eso y es algo que no es bueno. Las penas, todos los estudios modernos en general dicen que las penas privativas de libertad no cumplen con los objetivos que se piensa que cumplen. No hace que la gente cometa menos delitos. Si se cumple una pena privativa de libertad, al final para la persona no hay ningún aprendizaje, no hay ninguna resocialización. Eso es lo que dicen en general los estudios académicos. Yo a veces tengo mis dudas que así sea, pero es lo que dicen la mayor parte de los estudios. Esta ley va en la dirección contraria. Métale firme con penas privativas de libertad. Se alega también que podría haber una descoordinación en algunos casos sobre conductas que puedan estar siendo perseguidas penalmente y administrativamente en forma paralela. Una conducta que se esté persiguiendo, por ejemplo, a través del Ministerio Público y que también la esté persiguiendo esa misma conducta el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, por ejemplo, la Fiscalía Nacional Económica. Porque se dice, oiga, un mismo hecho no se puede sancionar 2 veces. Y acá resulta que si un mismo hecho se está persiguiendo en forma paralela por 2 organismos y cada uno va a llegar a su propia sanción, eso no se puede. Y hay un tema ahí que va a haber que resolver. Bueno, y finalmente esta enorme expansión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque si uno mira el derecho comparado, las legislaciones norteamericanas, europeas, como que han ido evolucionando hacia, más que sancionar tanto a las empresas, darles beneficios cuando hacen bien las cosas, como que motivarlas a que hagan bien las cosas, y en cambio acá solamente apuntamos en la dirección de sancionar. Esto es un poco la ley de la zanahoria y el garrote. Nosotros vamos solamente por el garrote, cuando en el extranjero se están yendo más por el lado de la zanahoria. Y con esto termino. Les agradezco la atención. Yo sé que es larga esta cuestión, pero es que es muy larga la ley. Algunos consejos que nos atrevemos a dar. En primer lugar, aumentar la inversión en lo que dice relación con la prevención de delitos. Pasamos de haber tenido 35 delitos hasta el año pasado, aproximadamente, a 230 delitos. Está bien, no hay que hacerse cargo de los 230, pero sí hay que analizar y ver de cuáles nos vamos a hacer cargo. Y eso implica inversión. Hay que gastarse plata en hacer esta pega. Y la plata que se gaste en esto, créanme que es esto en comparación a lo que cuesta, a la plata que cuesta estar vestido después en un juicio penal.
porque los juicios penales son caros desde el punto de vista ya de los abogados ganamos la plata en los juicios más que en cualquier otra parte, ¿para qué decir las multas que hemos visto, más las privaciones de libertad, más el daño reputacional a la empresa? A la prensa no hay nada que le guste más que poner en primera plana que una empresa importante está siendo perseguida criminalmente, y para qué decir si es condenada. Todo ese costo es inmensamente superior al costo que significa hacerse cargo de esta cuestión y armarlo bien armado. Bueno, en segundo lugar, analizar cuáles son los riesgos de comisión de delitos. Lo que les decía antes, hacer este catastro, separar la paja del trigo, levantar el acta correspondiente, eso hay que hacerlo. En tercer lugar, implementar modelos de prevención. Los que todavía no tengan modelos de prevención tienen que hacerlos. Y los que sí los tengan, bueno, tienen que actualizarlos. Hacerse el suizo, mirar para el lado con este tema, hoy día es una irresponsabilidad tremendamente alta, que no podemos, creo que no nos podemos dar el lujo. Hay que implementarlos o actualizarlos. Lo mismo con las matrices de riesgos. Las matrices de riesgos son el corazón de los modelos de prevención del delito. Ahí es donde se hace la pega, que es la pega más larga, tediosa, de identificar todos los riesgos de comisión de todos estos delitos y después asignarles un valor de probabilidad, un valor de impacto, después asignarle los controles, las mitigaciones para de esa forma lograr bajar el riesgo y después designar a quién va a ser el encargado de gestionar cada mitigación, etc. Esta es como la carta de navegación de un encargado de prevención del delito. Es la que el día de mañana, como les decía, hay que mostrarle al fiscal cómo ha ido cambiando esta matriz, cómo han ido disminuyendo los riesgos a medida que se han ido implementando los controles que señala la matriz. Después, constatar el correcto funcionamiento de los modelos de prevención, porque no sirven los modelos de papel, esto ya lo dije, no saco nada con llevarle al fiscal todo muy bonitamente empastado, si al final no logro demostrarle que el modelo se aplica. Lo mismo con los encargados de prevención del delito, que tienen que ser personas que tengan la jerarquía que exige la ley. El encargado de prevención del delito en sus propios temas no debería pedirle la autorización al gerente general. En sus temas, el encargado de prevención es el amo y señor. Por supuesto que lo ideal es que esté alineado con el gerente general, pero el día de mañana, si el gerente general le dice, oye, no hagáis eso, es mucho, ¿para qué? El encargado de prevención tendría que tener la jerarquía para decirle, sabéis que lo lamento, pero tengo que hacerlo. Y ese encargado de prevención, en estricto rigor, debería estar directamente conectado con el directorio. Yo fui encargado de prevención del delito de una empresa durante 4 o 5 años, porque quería estar en los zapatos de ese puesto para después poder asesorar correctamente. Y me pasó, en más de una oportunidad, que el gerente general me decía, no, estáis siendo muy exagerado. Perdona, pero es que esto es mi tema. Yo soy abogado penalista, yo sé cómo funciona esta cuestión, así que hazme caso. Y si estamos en desacuerdo, vamos al directorio. Y muchas veces fuimos al directorio y planteábamos las diferentes opiniones y afortunadamente siempre se terminó haciendo caso a lo que decía yo, que era de buena fe. Pero a eso me refiero, que el encargado de prevención tiene que tener una jerarquía en la empresa. No se trata de nombrar encargado de prevención al tipo que siempre ha sido el contador, el contralor, que ha tenido otro tipo de trabajo, porque si eso ocurre, normalmente las otras personas de la empresa llegan, le pegan en las palmas y dicen, Carlito, te nombraron, compadre, a mí no me están hinchando ahí, porque somos amigos toda la vida, ¿cómo se te ocurre? Eso no puede pasar. En muchos casos, al encargado de prevención es bueno designar incluso una persona que sea externo a la empresa, que vaya 2 o 3 mañanas en la semana, pero que sea alguien al que se le tenga cierto respeto, que sepa la gente de la empresa que este es el tipo que está mirando, que está fiscalizando, que está controlando. Conocer bien a los clientes y a los proveedores. Acá estoy pensando especialmente en los delitos de lavado de activos, saber de dónde vienen las platas que está recibiendo la empresa. De dónde son las cosas, de dónde provienen las cosas, los materiales que está comprando la empresa. Hay que saberlo, si no puedo estar metiéndome en un delito de lavado de activos. Implementar canales de denuncia. Eso lo dice expresamente la ley. Las empresas tienen que tener canales de denuncia, que significa que cualquier persona de la empresa, colaborador o un tercero, si se percata que alguien puede estar cometiendo algún delito o tiene la duda sobre si esa conducta puede ser o no constitutiva de delito, esa persona tenga la posibilidad de hacer la denuncia a través de un canal que le garantice su anonimato o que incluso plantee la consulta, más que denuncia. Oiga,
está pasando esto, yo no sé si es delito, pero lo informo, vean ustedes, investiguen, yo cumplo con informarlo. Y que esa persona tenga la tranquilidad de que no se va a saber quién fue el que hizo la denuncia, porque a nadie le gusta hacer el soplón, ¿no es verdad? El acusete, desde chico nos han enseñado que acusar no puede ser, es de poco hombre, eso no se hace. Pero en estos temas es como en las colusiones, la delación compensada, ¿no es verdad? Una de las mejores formas en las que se logra descubrir estos asuntos es a través de las denuncias anónimas. Y hoy día hay muchas empresas que ofrecen estos servicios de gestionar estas denuncias anónimas y realizan la investigación de la denuncia y finalmente se intenta llegar a puerto para saber si realmente se está o no se está cometiendo un delito, porque si se establece que se está cometiendo un delito, lo que procedería a continuación es entregarle los antecedentes al Ministerio Público. Porque si uno no lo hace, el día de mañana, si el Ministerio Público se entera por una denuncia, también por una denuncia anónima, bueno, a la empresa le va a llegar por no haber hecho la denuncia si es que investigó el tema y llegó a esa conclusión. Además de que la empresa tiene que aplicar sus propias sanciones cuando se establece que alguien incurrió en alguna conducta de este tipo. Sanciones que son las que están en los reglamentos internos, que van desde la amonestación verbal hasta el despido. Y finalmente, aumentar las capacitaciones, ojalá evaluadas. Está súper demostrado que nadie lee. Si yo a la gente de mi empresa les entrego un código de ética de conducta, les entrego un manual de prevención del delito, les entrego una política, por muy lindamente empastada que pueda estar, la gente en general le pega una mirada y lo guarda, nadie lee. Hoy día la gente lee, ¿no es cierto?, en el celular, cuestiones de 3 líneas, no más, como que ya no hay capacidad para leer. Entonces, frente a eso, bueno, hay que ser ingenioso. ¿De qué modo logro meter estos conocimientos en mi empresa? Porque si los logro meter bien, la empresa va a estar más segura, las personas van a estar más seguras de no meter las patas. Capacitaciones es una de las típicas herramientas, capacitaciones pero cortas, no como esto que hemos hecho ahora que ha sido extensamente largo. Está demostrado que la gente no logra mantener la atención más de 15 o 20 minutos, entonces capacitaciones cortas de 15 minutos, pero que sean regulares, una vez al mes una capacitación, una vez cada 20 días. Y ojalá al final con una evaluación, que la persona que participó en la capacitación tenga que contestar 3 o 4 preguntas de alternativas para que sea rápido. Pero eso le va a permitir al encargado de prevención ir teniendo un registro de cómo la gente está aprendiendo y el día de mañana poder llamar a alguien y decirle, estimado, fíjese que usted en todas las capacitaciones me está saliendo con nota 1. Entonces usted no está pescando. Si usted no se alinea con nuestro modelo de prevención, no podemos seguir trabajando juntos porque usted me está generando un riesgo para usted y para toda la empresa. Y en los contratos de trabajo muchas empresas están empezando a poner como causal de despido que la persona no se alinee con el manual, con el modelo de prevención de delitos de la empresa. Y bueno, capacitaciones es una de las formas. Acá también se puede ser muy creativo. Yo creo que mientras más lúdico sea la forma de enseñar estos temas, mejor. Pueden ser, qué sé yo, avisos que aparezcan en el computador, cuestiones divertidas, carteles puestos en distintas empresas. Yo cuando voy a BCI, a la compañía de seguros, nunca dejo de sorprenderme la cantidad de carteles que van cambiando, cuestiones súper imaginativas, creativas, pero que van con los mensajes. Mensajes que al final se van incorporando en el inconsciente colectivo y que logran ir generando una mejor cultura ética en la empresa. En las 2 láminas finales les dejo como esquema de la ley, que es otra forma de mirarla desde un punto de vista como si fuera un esqueleto. Son 2 láminas que puede servir. Y finalmente, este último gráfico que siempre muestro y que es absolutamente cierto. Está absolutamente demostrado que las empresas, mientras más invierten en temas de compliance, cumplimiento, mejores negocios terminan haciendo. Y por lo tanto, las utilidades de las empresas aumentan mientras mejores sean sus estándares de compliance. Esto no lo digo yo, lo dice el Standard & Poor's de Estados Unidos. Así que yo creo que ese es el mensaje con el que hay que quedarse. Esta ley es dura, pero nos ofrece al mismo tiempo la posibilidad de meternos a trabajar en estos temas, ir haciendo modelos de prevención que vayan mejorando con el tiempo. No hay para qué hacer una cuestión a todo trapo de un día para otro, pero sí ir avanzando. Eso va generando una mejor cultura ética corporativa, un mejor gobierno corporativo y se terminan haciendo mejores negocios. Por lo tanto, yo creo que ese es el mensaje, que subirse al carro y empezar a remar en esa dirección. Muchas gracias y quedo abierto a las preguntas que puedan haber. Van a pasar el micrófono, yo creo, Gonzalo, ¿no?
para las preguntas? Ahí va en camino. Sí, bueno, parto por agradecer a Sergio su larga y completa presentación. Nos quedan algunos minutos todavía disponibles para tener una conversación con nuestro invitado y vamos a hacer circular un micrófono entre los asistentes que quieran hacer alguna consulta. Y mientras tanto yo les voy contando que tenemos, con Sergio estamos preparando 2 documentos adicionales, que es una especie de guía práctica de aplicación de la norma, que va más bien en línea con preguntas y respuestas que han ido surgiendo durante estos seminarios. Y también vamos a preparar una guía para hacer un buen modelo de prevención. Los modelos de prevención, como lo señaló Sergio, son modelos que son un guante a la medida de la empresa. Nosotros como Cámara no podríamos entregarles un modelo porque lo más probable es que no les sirva a cada uno de ustedes, pero sí vamos a tratar de hacer un documento en el que se señale cuáles son todos los aspectos, todos los conceptos que debería contener un buen modelo de prevención para que ustedes puedan desarrollar el que se adecue perfectamente a lo que necesitan sus empresas. Eso también se lo vamos a hacer llegar ahora en los próximos días. Estamos trabajando en esos documentos. No sé si hay preguntas acá. Oye, Sergio, Alfredo Gres, yo primero felicitarte, muy buena la charla. Y tengo 2 preguntas. Una, no tengo bien claro si ya está rigiendo esta ley en su totalidad a partir de agosto, entiendo, Sí, se me olvidó. o hay algo que después se va a aplicar. No lo dije, la que dice relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la ley dio un plazo de 1 año para entrar en vigencia. Es decir, todo esto, lo dice relación con las empresas, empieza a regir a contar de agosto del próximo año, el 17 de agosto, si mi memoria no falla. Así que hay 1 año para actualizarse. Y la otra que no me quedó clara, y ahí pasó el micrófono, tú comentaste que los directores y gerentes, para poder en el fondo estar involucrados en un delito, tenían que estar activamente involucrados. Eso entiendo que es dolo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si es cuasi delito, si es culpa? ¿No están involucrados en el delito? La culpa no se sanciona salvo que la ley expresamente diga, mire, en este caso se sanciona la culpa. Por lo tanto, por regla general, la culpa no se sanciona. Es decir, en ese tipo de casos habría que acreditar dolo, que se participó activamente en el delito. Culpa quedaría fuera. Salvo que, insisto, en algún caso en particular, la ley dijera, mire, respecto de este delito, además se sanciona la culpa, que es excepcional en los delitos contra el medio ambiente, en los delitos de accidentes del trabajo. Pero en el resto de los delitos, te diría que casi nunca se sanciona la culpa. Sergio, perdón, una aclaración respecto de la vigencia. Para las personas naturales la ley sí está vigente. Sí, para las personas naturales desde el 17 de agosto de este año está rigiendo. Sí. Sí. No. La querella normalmente uno la dirige en contra de la persona que uno sabe que participó en el delito. Y si no se tiene claro quién es, la puedo presentar en contra de quien resulta responsable. La típica frase abierta. Exactamente. Y ahí la labor del Ministerio Público es empezar a investigar y en esa investigación ir intentando saber, bueno, quiénes participaron. Y ahí se abre el abanico. Puede ser cualquiera. Contra cualquiera, a la larga. Sí. Héctor. Sí. Hola, Sergio. Muchas gracias por la presentación. Acá. Sí. Héctor Hidalgo. Oye, y durita la ley, pues. Nos tuviste a todos bien atentos, así que no te preocupes por lo largo. Gracias. Pero sí, me gustaría preguntarte por, que ha mencionado ahora segunda vez, los accidentes laborales. Me preocupa cómo se metió eso dentro de una ley de tema económico, porque de verdad es complejo. Y más encima la responsabilidad sobre subcontratos. Si asociamos esas 2 cosas, se nos genera un problema gigantesco. Hay subcontratos que son permanentes, son fáciles de controlar, entre comillas. Pero, por ejemplo, si a una situación, una obra mía, mando poner un letrero, contrato una empresa, esa empresa me manda un viejo que ni siquiera lo tiene contratado, el viejo se cae, se mata, y la empresa se desentiende. Como en la obra estoy yo pedí que fuera, tengo una responsabilidad directa. Sí. Mira, y cárcel. Yo me temo que se abre ese escenario. A partir de ahora se abre absolutamente. El mismo ejemplo que tú estás poniendo, yo creo que lo más probable es que en un caso como ese, el familiar del señor que se murió
presente una querella tanto en contra de la empresa que lo había contratado él, pero también en contra de la tuya, si es que la empresa de él era subcontratista tuya, probablemente la querella va a ir para allá y de hecho va a buscar ir donde el que tenga las espaldas más grandes, ¿no es verdad? Así que claro, esa querella yo creo probablemente va a llegar y ahí de lo que se va a tratar es de demostrar que la empresa mandante, en este caso, tomó las medidas preventivas que tenía que tomar. Lo que pasa es que el miedo que tenemos nosotros es que aquí vaya a ocurrir un poco lo que vemos que pasa en los juzgados laborales, donde frente a los accidentes del trabajo, muchas veces la empresa, por mucho que haya tomado todas las medidas preventivas que sean posibles, el juez laboral, muchas veces por un tema casi ideológico, dice, ¿sabe qué? Me da lo mismo todas las medidas que haya tomado la empresa. El accidente se produjo, responde la empresa. Si es que algo así, ese criterio se aplica en materia penal, estamos mal. Estamos mal y, claro, se arriesga cárcel. Porque por mucho que es cuasi delito, ¿no es verdad?, que tiene una pena más baja que la del delito, pero igual termina siendo penas privativas de libertad. Y si se logra demostrar que alguien de una posición jerárquica superior sabía, por ejemplo, que debía haber tomado tal medida de prevención de accidente laboral y no lo hizo, si aparece por ahí, por ejemplo, un correo electrónico, oiga, jefe, tenemos que poner, qué sé yo, barandas en este piso. Y no se hizo eso. El día de mañana ese correo va a servir para decir, mire, acá el jefe, el gerente, estaba avisado de esto. Aquí está el correo y no lo hizo. Aquí están los WhatsApps y no lo hizo. Por lo tanto, venga para acá, usted responde. Así que no, ahí es un temazo que se abre con esta cuestión. Yo creo que las querellas criminales ahora por accidentes del trabajo van a florecer. Y va a haber que defenderse entonces e intentar demostrar que se tomaron las medidas preventivas adecuadas y que pese a eso se produjo el accidente. Que muchas veces pasa, las medidas están tomadas y los trabajadores no las pescan. Y ahí se producen los accidentes. Es complicado. Sergio, acá tenemos otra consulta. Sí. Sergio, sí, muy buena la charla. La verdad es que el tiempo se pasó volando, así que se pasó bastante rápido. Muchas gracias. Yo tengo dos consultas. Uno, tú mencionaste algo de derecho comparado y hablaste de que probablemente la línea fuera iba en otra dirección, pero hay un análisis un poquito más completo, o sea, estamos muy lejos, estamos muy cerca, ¿nos parecemos a quién? ¿A los de África, a los de Asia? ¿A quiénes? Esta es como una primera pregunta. Y lo segundo, hablando de riesgos, ¿no? ¿Cómo nos aseguramos que el sistema judicial en Chile esté preparado para implementar esta ley? ¿Cómo nos aseguramos, perdón, de qué? El sistema judicial nuestro, chileno, esté preparado para implementar esta ley o queda, como tú dices, abierto a interpretaciones. Mira, hay dos cosas. Desde el punto de vista de la legislación comparada, yo te diría que si nos comparamos con Latinoamérica, somos los jaguares. Somos lo que en Latinoamérica estamos más avanzados, indudablemente. A mí me ha tocado hablar últimamente con abogados argentinos y abogados peruanos que me han llamado a preguntarme por esta ley, para decirme cómo lo estamos haciendo, en fin. Y desde ese punto de vista tengo la sensación que en Latinoamérica somos los que estamos más avanzados y estamos entonces intentando parecernos a Estados Unidos especialmente y a Europa. Hay una ley en Estados Unidos, la FCPA, que es súper dura y que es la que ha permitido sancionar con multas altísimas a Latam, Sokimich, los señores Cueto, el señor Contese, en casos de este tipo que se están investigando por la DJO de Estados Unidos. Entonces, claro, nos estamos intentando parecer a esos países, estamos acercándonos a esos países, pero esos países van tanto igual más adelantados que nosotros, que ahora últimamente han ido derivando a lo que les decía yo, de que más que aplicar tanta sanción, están empezando a ofrecer beneficios a las empresas que hacen bien las cosas. Y de ese punto de vista, nosotros no hemos dado ningún paso aún en esa dirección. Y en cuanto al sistema judicial, yo creo que es otro gran tema, porque yo veo imposible que el sistema judicial chileno se logre hacer cargo de todo esto. Si uno va a conversar con un fiscal, que yo hoy día por medio de hablar con los fiscales, cuando se creó la reforma procesal penal, el sistema estaba pensado para que cada fiscal tuviera a su cargo, qué sé yo, un aproximado de 150 investigaciones. En la realidad hoy día cada fiscal tiene a su cargo un promedio de 500 investigaciones. O sea, está más que triplicado lo que se pensó versus la realidad. Y eso significa que uno va a hablar con un fiscal y los gallos, uno no los ve detrás del alto de archivadores y carpetas en que están metidos. Parece una especie de ratones metidos debajo.
Y es imposible entonces que gestionen bien todos los casos. Los fiscales en la actualidad gestionan aquellos casos en que hay un abogado querellante que está puncereando, o cuando es un caso de connotación pública, que tiene prensa. Por lo tanto, yo creo que acá lo que va a pasar es que los fiscales, el Ministerio Público se ha capacitado fuertemente en esta ley. Yo he estado en seminarios de capacitaciones a los fiscales del Ministerio Público y se están capacitando mucho. Y el Ministerio Público está organizando además grupos de fiscales que van a estar especialmente dedicados a este tipo de casos. Pero, así todo, los delitos económicos son a veces tan sofisticados, cuesta tanto probarlo, hay tanta documentación, es tan difícil, que yo creo que no van a dar abasto por ningún motivo. Entonces, yo creo que lo que va a ocurrir es que los fiscales, el Ministerio Público va a tratar de agarrar un par de casos más o menos emblemáticos y darles prensa con tutti, para generar una sensación de temor generalizada. Pero de ahí a que puedan perseguir todos los casos que se produzcan, cero posibilidad. No hay recursos para perseguir todo esto. Sergio, mientras hacemos circular el micrófono, hay una consulta del chat que también la tenía anotada yo para hacértela y que tiene que ver con la cadena de valor. Acá en estos comités que estamos hoy día orientando esta charla se trabaja mucho con una cadena de valor y es importante entonces la consulta, cómo podemos desde la empresa tomar los resguardos adecuados para saber, tú lo mencionaste de alguna manera en la charla, con quién estamos contratando, quiénes son nuestros proveedores y qué resguardos, qué cortafuegos podemos implementar en la empresa en la relación con nuestros proveedores. Por ejemplo, y la pregunta bien específica que está en el chat es si podemos, por ejemplo, generar en nuestros contratos obligaciones de debida diligencia y qué efecto podría tener una cláusula como esa en la relación con nuestros proveedores. Sí. Bueno, en efecto, acá se trata de que hay que conocer lo mejor posible a los proveedores, a los clientes. El Know Your Customer que usan los gringos, acá es súper aplicable. Y claro, una de las formas en que eso se hace es, además de revisar, qué sé yo, el DICOM, todos los informes comerciales que pueda tener el proveedor, es efectivamente hacerlos suscribir anexos de contratos en los cuales los proveedores declaran saber que la empresa que los está contratando tiene un modelo de prevención del delito, que en ese modelo de prevención del delito intentan evitar todos estos delitos y se les nombra. Después se dice que el proveedor entonces va a asistir a las capacitaciones que haga la empresa principal, que también es muy recomendable en estas capacitaciones que yo les decía, hacérselas a los proveedores y que los tipos participen y que también se evalúen las capacitaciones. Que en esa declaración se obliguen a informar también al canal de denuncias o al encargado de prevención del delito de la empresa principal cualquier cuestión rara que noten. En fin, ese tipo de herramientas y documentos se están generando y ya se usan. Son las formas en que estamos viendo que se puede intentar prevenir estos riesgos. Gracias, Sergio. Tenemos un par de preguntas más. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quería consultar sobre dos situaciones que pueden darse en una empresa desde el punto de vista tal vez que le afecte a la empresa. Cuando, por ejemplo, uno de sus colaboradores ofrece servicios, por ejemplo, a uno de sus clientes que sea del mismo giro, pero lo esté ofreciendo por fuera, o otra situación que se puede dar, que un colaborador beneficia a ciertos subcontratistas para asignar cierto tipo de trabajo. Si ese tipo de conductas también pueden ser categorizadas como delito económico. Sí. Mira, la primera, esto de que un colaborador realice el mismo servicio por su cuenta respecto del que presta a la empresa por la cual está contratado, te diría que es un tema que desde hace mucho tiempo está en general regulado por el derecho laboral. Es una de las prohibiciones que normalmente se ponen en los contratos de trabajo, que el colaborador no puede hacer trabajo en los cuales esté compitiendo con su empleador y si se le descubre es una causal de término del contrato de trabajo. Desde ese punto de vista, en materia de delito económico no lo veo dentro del catálogo. En cambio, el otro, ¿cuál fue la otra cosa que tú dijiste, perdón? Que ese sí la vi. El cohecho. Que, eso es soborno entre particulares. Si un empleado, un colaborador de la empresa, recibe, por ejemplo, un soborno para preferir a un proveedor por sobre otro, ese es precisamente un caso de soborno entre privados. Y eso sí es delito y genera responsabilidad penal
para la empresa, en este caso probablemente la que más bien la que haga, aunque recordemos que en materia de soborno se sanciona a dos partes. Entonces es complicado, eso es delito sí o sí. Ese es el soborno entre privados que se estableció en Chile hace 3 años, 4 años, antes no teníamos ese delito. Hola, Sergio. Oye, muy clara la presentación, muchas gracias. Muchas cosas que pensar. Oye, las empresas, muchos de suministros somos empresas multinacionales, y las multinacionales por lo general ya veníamos hace mucho tiempo atrás con modelo de prevención del delito. ¿Ese va a servir como un atenuante acá en Chile? Y la otra pregunta, un poco lo que ya lo dijiste, pero por ejemplo, si nosotros tenemos a un arquitecto que va a una empresa o a un municipio y hace un cohecho, pero nosotros ya hemos tenido la capacitación con él y todo, y firmó todo, ¿vamos a salir libres o igual nos va a llegar la ley? Voy de atrás para adelante. En un caso como ese, probablemente, si es que esa conducta se empieza a investigar en un juicio, probablemente van a llamar a la empresa como posible responsable, ¿verdad? Como imputada. Y ahí de lo que se va a tratar va a ser de demostrar que la empresa tiene un modelo de prevención del delito y que este arquitecto fue capacitado, que hizo una evaluación, etc. Si el tribunal, si el juez el día de mañana dice, ¿sabe qué? Usted hizo la pega y este señor, no obstante que usted hizo bien la pega, burló los controles y cometió un delito, la empresa no responde. Ese deberá ser el criterio, la forma correcta de aplicar, pero lamentablemente va a significar que la empresa igual tenga que defenderse, ¿no es cierto?, que figura en principio como imputada y que tenga que defenderse y demostrar que hizo esa pega. Y en relación a que el modelo venga desde la matriz extranjera, yo te diría que funciona en la medida que tú le demuestres nuevamente al fiscal y al tribunal que ese modelo que viene de afuera, en la práctica en Chile sí se aplica. ¿Cachai? Que ustedes han tenido capacitaciones sobre lo que dice el modelo, que tienen acá, ojalá que tengan acá un encargado de prevención del delito, en fin, da lo mismo que venga de arriba, pero que haya algo que en Chile se aplique, sí sirve, sí sirve. Sergio, mientras llega el micrófono acá abajo, una consulta que ha salido en los 3 talleres y tiene que ver con el financiamiento de proyectos. Por ahí hay algunos comentarios que han dicho que hasta el banco o el fondo de inversiones que financia un proyecto podría haberse involucrado eventualmente en algún tipo de conducta en la medida que esté financiando proyectos que puedan cometer delitos contra el medio ambiente o los que hemos visto ahora durante la mañana. Mira, eso yo creo que es una cuestión que habría que estudiar con harto detenimiento. En principio me parece que no. A alguien que simplemente financie un banco, algo así, yo te diría en principio tengo la sensación de que no. Pero en esto la creatividad de los abogados el día de mañana es inconmensurable. O sea, yo no me resulta difícil pensar que el día de mañana una querella pueda dirigirse también en contra del banco que financió el proyecto que produjo una contaminación ambiental. Y quizás entonces sí va a ser conveniente o evaluar al menos por los que financian proyectos hasta qué punto es necesario que sepan bien cuáles son los riesgos del proyecto que van a financiar. En principio lo veo difícil. Pero como te digo, la creatividad de los abogados, más la posibilidad que en Chile además, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, o la otra vez me tocaba ver un caso en Londres, en que allá, en estos países, para presentar una querella, el fundamento tiene que ser tan bueno, porque de lo contrario, si es que después se estima que la querella fue como un tiro a la bandada, la sanción económica que te llega de vuelta es tan grande que allá la gente se lo piensa 4 veces antes de iniciar una acción legal. En Chile, en cambio, no. Acá podemos tirar querellas y demandas y si no llegan a buen término no pasa nada, en general. Entonces, yo creo que es un tema que va a haber que revisar con cuidado. Hola, Sergio. Sí. Oye, gracias por el tiempo, el conocimiento, la verdad que muy atingente, pero con relación a lo que es el tema laboral, que es más de hechos que de derechos. Pasa que el artículo del 184 es súper específico. El empleador tiene que hacerse cargo de hasta el infinito y más allá. Sí. Con esto, creo que el más allá se extiende como 5 pueblos más. Entonces,
aquí sí que estamos casi amarrados de mano porque ya los papeles no van a alcanzar, Claro. las firmas no van a alcanzar. Entonces, ¿cómo quedamos? Sí. Mira, ahí es donde yo comentaba que espero que los tribunales criminales, los juzgados de garantía y los tribunales orales en lo penal sepan aplicar un criterio correcto, porque acá la ley dice que tiene que haber una falta a la previsión a los deberes de previsión, algo así es la frase que usan, ¿no? ¿Verdad? Está por verse cómo los tribunales van a interpretar esa frase. Y yo creo, como tú dices, que en materia laboral ocurre eso, que los jueces quieren que la empresa cubra hasta el infinito y más allá. Y que da lo mismo lo que la empresa haya hecho, el juez laboral siempre va a considerar que la empresa tiene que pagar. ¿Cachai? Eso es algo que esperamos que no ocurra en materia penal. En materia penal, en teoría, los estándares son más altos, son más exigentes. Y sancionar penalmente requiere un estándar de prueba mucho más alto que el estándar de prueba en materia laboral o en materia civil o en materia comercial. Y desde ese punto de vista, sí creemos entonces que debería esta frase aplicarse con un criterio más correcto y realmente ver si la empresa tomó las medidas que debió tomar. Y si las tomó, bueno, entonces no tener responsabilidad penal. Pero es algo que está por verse. Disculpa que me repita, pero Sí. tiene que ver con lo mismo. Me preocupa de sobremanera esto último, porque estamos acostumbrados nosotros como empresarios a tratar los juicios laborales, tal vez, incluso en temas tributarios, pero hoy día nos estamos acercando a un mundo más desconocido, que es como de películas, y el tema penalista, lo vemos en las noticias, y vamos a tener que contratar ahora, no sé, servicios de abogados también en esa línea. Entonces, lo que me preocupa es, más que preocuparme, es qué recomendaciones nos das tú hoy día, más allá de las que pusiste, ¿no es cierto?, de lo que tenemos que hacer como empresa, es qué tenemos que hacer como empresario para, no sé, ver esto que vamos a llegar a un juicio por una mala intención a lo mejor, y quizás que paguemos algo que no tiene nada que... Como estamos acostumbrados de repente a pagar cuestiones que no corresponden, se equivocó el administrativo en hacer un papel y tuvimos que pagar una indemnización gigante ya, y listo, ya, pues, asumimos. Pero esto es gravísimo, o sea, es otra cosa. Sí. Mire, yo creo que acá, por una parte, lo que les decía también en algún momento, ir dejando constancia escrita de todos los pasos que ustedes vayan dando para intentar prevenir estos temas. Entonces, por ejemplo, en materia de accidentes laborales, en alguna parte, cuando se hace la preselección de los delitos que van a formar parte del modelo de prevención del delito en la empresa, dejar expresa constancia ahí que se está considerando dentro del modelo de prevención los accidentes laborales de partida. Ese es el puntapié inicial. Y después de eso, cuestión que se me ocurre en este minuto, ahora, y que le hemos hablado en realidad en otras oportunidades, analizar bien nuevamente cuáles son los riesgos de accidentes laborales que tienes en tu empresa. Quizás, si es que no lo has hecho, lamentablemente, que lata, porque es pura gastadero de plata esto, pero contratar un prevencionista de riesgos que especialmente para esta obra te diga cuáles son los riesgos e implementar entonces las medidas que correspondan, pero todo eso, a mí lo que más me importa el día de mañana como abogado defensor en un juicio es tener la documentación que acredite que yo fui dando los pasos y tomando las medidas que se podían tomar. Porque eso es lo que el día de mañana a mí me va a permitir, frente a un fiscal o a un juez criminal, decirle, oiga, pero mire, aquí está todo lo que hemos hecho, ¿qué más se podía hacer? Hay un dicho en derecho que dice, a lo imposible nadie está obligado, que es un dicho general en realidad, pero en derecho se aplica. Y yo eso se lo puedo decir el día de mañana a un juez. Oiga, mire, señor juez, tú un prevencionista de riesgo, que es un profesional, lo pagué, lo contraté, me levantó todos los riesgos, tomé todas las medidas que están indicadas acá. ¿Qué más puedo hacer? Ahí la respuesta a un juez debería ser, es verdad, usted hizo lo que tenía que hacer. Lamentablemente el accidente se produjo. Usted no responde. Esa debería ser, creo, el criterio. Y los jueces laborales, o sea, criminales, afortunadamente, creo que no están tergiversados como sí están los jueces laborales en estos temas. ¿Ah? Pero, pucha, que lata decirlo, pero creo que sí, va a haber que tomar más medidas de precaución, va a haber que tener más registro de todo lo que se ha hecho, e ir guardando todo eso para el día de mañana poder usarlo en caso que sea necesario. Sí. Gracias.
Sergio, con respecto a lo que dice Héctor, claro, se viene como cuesta arriba, pero creo que lo dijiste tú también la otra vez, corrígeme, pero hay que mirar el lado positivo también, o sea, nos va a hacer preocupar de tener mejor gente, tener mejores proveedores, tener mejores clientes, y al final, cuando uno se mete en este círculo, se mete en un círculo virtuoso, que hoy día suena difícil, pero creo que al final vamos a tener una mejor sociedad si lo hacemos bien, digamos. Y contra la naturaleza humana no tenemos nada que hacer, o sea, Sí, claro. Oye, pero una pregunta con los costos. Yo no sé cuáles son los términos precisos legales, pero si a mí me demandan, ¿verdad? O presento una querella, cualquier señor, bueno, tú, porque sabes que este gallo lo voy a demandar. En algunos juicios o en algunos casos uno puede contrademandar, o si la demanda es injusta, yo puedo demandar por los costos que me hizo incurrir. No sé si no tengo las palabras exactas. Aquí corre eso también, porque eso también puede ser un atenuante a que alguien diga, no, espérate, o sea, no voy a demandar por cualquier cosa porque me puede llegar de vuelta y me va a tocar pagar el estudio de ustedes, que no debe ser, debe ser barato. Claro. Mira, en materia de juicios civiles, claro, eso funciona, cuando uno lo demandan civilmente, uno puede presentar de vuelta, además de la contestación de la demanda, yo puedo presentar una demanda reconvencional, que es una contrademanda. Eso en materia civil siempre ha funcionado. En materia penal es más difícil. En materia penal, lo que establece la ley es el delito de calumnias. Calumniar significa imputarle a otro un delito determinado pero falso. Significa que yo presento una querella en contra de una persona imputándole un delito que yo sé que no ha cometido. Eso es el delito de calumnia. Esa es la única herramienta que tenemos en Chile para enfrentar querellas injustas. Y la verdad es que, lamentablemente, es que decirlo, pero son muy difíciles de configurar. Es decir, normalmente, por eso decía antes, que en Chile es como gratis querellarse, no perdís nada, ¿cachai? A diferencia de otras legislaciones. Esta cuestión que me tocó ver otra vez de Inglaterra era impresionante los costos económicos de presentar una demanda que no tuviera buen fundamento. ¿Para qué decir una cuestión penal? Sí, pues, equilibrio, efectivamente. Eso no lo tenemos en Chile, lamentablemente. Sergio, estamos llegando al final, ya estamos pasados en el tiempo, pero hay una pregunta, si es que pudieras ahondar brevemente en el soborno entre privados, y en particular está la consulta sobre los contratos en caso de adjudicación de obra, cuál es el rol del administrador de la obra y si la empresa puede tomar acciones contra el administrador de la obra en caso que haya incurrido en un soborno entre privados. Absolutamente. El soborno entre privados está tipificado, como decimos los penalistas, como que un colaborador de una empresa reciba dinero para elegir a un determinado proveedor. Y eso, como he dicho, sanciona a las dos partes, ¿verdad? Al que paga y al que recibe. Bueno, eso también puede generar la responsabilidad penal para la empresa. Por lo tanto, si un administrador de obras participa en esta conducta, está cometiendo el delito. Y le puede generar la responsabilidad a su propia empresa si es que, claro, es que hoy en día es muy fácil, mucho más fácil gatillarle la responsabilidad penal a la empresa. Y va a ser probablemente a las dos empresas. ¿Ah? Ahora, la que podría zafar, diciéndolo en términos coloquiales, sería quizás si es que la empresa en la cual trabaja este sujeto dijera, oiga, pero es que por el soborno que hizo este señor, yo terminé pagándole a un proveedor más caro. Por lo tanto, el soborno de este señor, claro, para él fue bueno, a él le generó una plata, pero yo como empresa, gracias al soborno que recibió él, terminé contratando a un proveedor más caro. Por lo tanto, este delito a mí como empresa me produjo un perjuicio. Bueno, si eso es así, esta empresa no responde, porque si el delito le genera un perjuicio a la empresa no tiene responsabilidad penal. Pero en caso que no haya ese perjuicio, sí puede responder la empresa. Así que ese tipo de conductas, y esas son las que normalmente se pesquisan a través de las denuncias anónimas. Esas son las denuncias anónimas que uno muchas veces recibe. Oye, ojo, están pagando ahí, compadre, para seleccionar esos gallos. Y ahí se empieza a seguir el hilo. No veo más manos levantadas acá, tampoco tengamos más preguntas en el chat, y como ya estamos muy pasados en la hora,
vamos a cerrar nuestro taller. Les agradecemos infinitamente que se hayan quedado. Le damos un aplauso a Sergio. También despedimos a nuestros más de 50 socios que siguen conectados. Eso refleja el interés de la presentación. Y los dejamos invitados para un próximo taller que les vamos a estar avisando oportunamente. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.